¿Qué harías si tuvieras el poder de humillar a quien te humilló? Un millonario arrogante despidió públicamente a una empleada de limpieza por un simple error, sin saber que ella acababa de terminar un MBA en secreto. 4 meses después, la empresa está en crisis y necesita un nuevo CEO para salvarla. ¿Adivina quién toma el control? Esta historia de revancha, poder y redención te dejará sin palabras. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video para que más personas descubran esta increíble historia que cambiará tu forma de ver el liderazgo. La luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales del imponente rascacielos de Grupo Vanguardia, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de mármol italiano. Era el día más importante del año para la compañía, la gala anual, donde se presentaban los nuevos proyectos ante los inversionistas más influyentes del país. Elena Gutiérrez recorría los pasillos con movimientos ágiles y precisos, supervisando cada detalle con la meticulosidad que la caracterizaba. A sus 42 años llevaba más de 5 como parte del equipo de limpieza, aunque nadie habría imaginado que bajo su uniforme azul grisáceo se escondía una mente brillante que acababa de completar un MBA en la universidad más prestigiosa, Del Pace. Todo tiene que estar impecable, murmuró para sí misma mientras acomodaba por décima vez los centros de mesa en el salón principal. Sus compañeras la admiraban en secreto. Elena nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, y siempre estaba dispuesta a cubrir turnos adicionales. Lo que nadie sabía era que aquellas horas extras financiaban sus estudios, y que en su modesto apartamento guardaba un plan de negocios que podría revolucionar la estructura operativa de Grupo Vanguardia. A las 8 en punto, el vestíbulo comenzó a llenarse de trajes caros y vestidos de diseñador. Elena se mantuvo en las sombras, observando la llegada de los invitados mientras aseguraba que todo estuviera en orden. Fue entonces cuando lo vio Javier Montero, CEO y accionista mayoritario de Grupo Vanguardia, haciendo su entrada triunfal. Alto, con el cabello entrecano, perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Montero era la personificación del éxito corporativo y la arrogancia que venía con él. Buenas noches, señor Montero, saludó discretamente Elena cuando pasó junto a ella. Él ni siquiera la miró. Para Javier Montero, el personal de servicio era como el mobiliario necesario pero invisible. La velada transcurría sin contratiempos. Los camareros circulaban entre los invitados ofreciendo champán y aperitivos gourmet. Las presentaciones habían impresionado a los inversionistas, y el ambiente era de optimismo contenido. Elena se movía con discreción entre los asistentes, recogiendo copas vacías y asegurándose de que todo permaneciera en orden. Fue un simple accidente. Mientras recogía una servilleta caída, su bandeja se inclinó ligeramente, derramando unas gotas de vino tinto sobre el zapato italiano de Javier Montero. En cualquier otro momento habría sido un incidente sin importancia, pero ocurrió justo cuando un importante inversionista japonés estaba evaluando la profesionalidad de la empresa. El silencio cayó como una losa sobre la conversación. «¿Lo que ha hecho?», exclamó Montero, su rostro transformándose en una máscara de furia contenida. «¿Es que no puede hacer bien ni siquiera esto?». Elena, con el rostro ardiendo de vergüenza, se agachó inmediatamente. «Lo siento mucho, señor Montero, ha sido un accidente. Permítame limpiarlo». «No me toque», espetó él, apartándose. «Ya ha hecho suficiente». El inversionista japonés, el señor Tanaka, observaba la escena con expresión impasible, pero sus ojos revelaban incomodidad ante la reacción desproporcionada. Montero, consciente de la impresión que estaba causando, pero incapaz de controlar su temperamento, señaló hacia la puerta. «Recoja sus cosas y márchese en esta despedida». Un murmullo recorrió la sala. Varios ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Valentina Rojas, directora de Recursos Humanos, dio un paso adelante. «Javier, creo que podríamos manejar esto de otra manera». «He dicho que está despedida», interrumpió él, una voz tan gélida que no admitía réplica. Elena se irguió lentamente. Por un instante, algo destelló en sus ojos, una mezcla de dignidad herida y determinación férrea que desconcertó a Montero. No suplicó, no protestó, simplemente asintió con una calma que resultaba casi perturbadora. «Como usted diga, señor Montero», respondió con una voz controlada que contrastaba con el temblor de sus manos. «Recogeré mis pertenencias inmediatamente». Mientras Elena se dirigía hacia la salida, con la espalda recta y la cabeza alta a pesar de la humillación, no podía imaginar cómo aquel momento aparentemente desastroso sería el catalizador de un cambio que alteraría para siempre el destino de todos los presentes en aquella sala. En su bolso, junto a un pañuelo de papel y un labial gastado, descansaba una memoria USB con el trabajo de 3 años, un análisis exhaustivo de la ineficiencia operativa de Grupo Vanguardia y un plan detallado para corregirla. Un plan que ahora nadie llegaría a conocer. O eso pensaba ella mientras las puertas del ascensor se cerraban
ocultando las lágrimas que finalmente se permitió derramar. 3 horas después del humillante despido, Elena entró en su apartamento en un B modesto del este de la ciudad. El contraste con el lujoso edificio corporativo que acababa de abandonar no podía ser más evidente. Aquí no había mármol italiano ni candelabros de cristal, solo un espacio acogedor de 60 metros cuadrados, que había convertido en su santuario personal. Dejó caer su bolso sobre el sofá desgastado y se dirigió directamente al pequeño estudio que había improvisado en el rincón de su sala. Allí, rodeada de libros de administración empresarial, finanzas y liderazgo, había pasado incontables noches perfeccionando su proyecto secreto. Al final resultó ser una bendición. Disfrazada, murmuró para sí misma mientras encendía su ordenador portátil. La pantalla iluminó su rostro, revelando ojos enrojecidos pero decididos. Elena introdujo la memoria USB y abrió el archivo titulado Proyecto Fénix. Las 147 páginas que aparecieron ante ella representaban mucho más que un simple trabajo. Academic eran su boleto hacia una nueva vida, su oportunidad de demostrar su verdadero valor. Elena había comenzado a trabajar en Grupo Vanguardia como parte del equipo de limpieza por necesidad. Tras el cierre de la pequeña empresa familiar donde había sido contable, lo que comenzó como un empleo temporal se convirtió en algo más. Cuando descubrió, desde su posición invisible, las enormes ineficiencias en la estructura operativa de la compañía. Durante años, había observado, escuchado y tomado notas. Había presenciado reuniones mientras limpiaba salas aparentemente vacías. Había recogido documentos desechados que revelaban datos cruciales. Y había entablado conversaciones casuales con empleados de todos los niveles que, sin saberlo, le proporcionaban piezas del rompecabezas. Simultáneamente, invirtió sus ahorros en un MBA nocturno, especializándose en reestructuración empresarial. Su tesis final, el Proyecto Fénix, era un plan detallado para optimizar Grupo Vanguardia, reduciendo costos operativos en un 30%, mientras aumentaba la productividad en un 25%. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Sofía, su mejor amiga y compañera en el equipo de limpieza. Elena, ¿estás bien? Todo el mundo está hablando de lo que pasó. Montero se comportó como un auténtico tirano. Elena suspiró recostándose en su silla. Estoy bien, Sofía. De hecho, creo que esto podría ser exactamente lo que necesitaba. ¿De qué hablas? La voz de Sofía sonaba confundida al otro lado de la línea. Elena miró la pantalla de su ordenador, donde brillaba el título de su proyecto. ¿Recuerdas que te hablé de mi MBA? Pues bien, acabo de terminarlo. Y tengo un plan. Hubo un momento de silencio antes de que Sofía respondiera. El famoso proyecto secreto del que nunca me has querido contar los detalles. Exactamente, confirmó Elena con una sonrisa que su amiga no podía ver. Y creo que ha llegado el momento de ponerlo en marcha. Necesito tu ayuda, Sofía. Sigues teniendo contacto con Carmen del Departamento de Finanzas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque voy a necesitar información actualizada sobre la situación financiera de Vanguardia en los próximos meses. Presiento que las cosas van a empezar a complicarse allí muy pronto. Elena no podía verlo, pero al otro lado de la línea, Sofía sonreía con incredulidad. ¿Qué estás tramando exactamente, Elena? Justicia poética, amiga o miau, justicia poética. Después de colgar, Elena abrió su correo electrónico y comenzó a redactar un mensaje dirigido a uno de sus profesores del MBA. El Dr. Ramírez, quien también era asesor de varios fondos de inversión. Estimado Dr. Ramírez, como le comenté, la semana pasada he finalizado mi proyecto. Los recientes acontecimientos han acelerado mis planes y creo que es el momento adecuado para presentarlo a potenciales inversores. ¿Sería posible concertar la reunión que mencionó con el grupo Horizonte Capital? Adjunto la versión final del Proyecto Fénix para su revisión. Atentamente, Elena Gutiérrez. Mientras el correo se enviaba, Elena se levantó y se acercó al event. Desde allí podía ver, a lo lejos, el edificio de Grupo Vanguardia iluminado en la noche. Pensó en Javier Montero, probablemente celebrando el éxito de su gala, completamente ajeno a lo que se avecinaba. Disfruta mientras puedas, Javier, murmuró con una mezcla de determinación y anticipación, porque cuando volvamos a encontrarnos los papeles serán muy diferentes. Su teléfono vibró con una notificación. El Dr. Ramírez había respondido en tiempo récord en Elena. Tu proyecto es excepcional. Horizonte Capital está interesado. Reunión confirmada para el jueves a las 10:00. Prepárate para impresionar, Aner. Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Elena. El juego apenas comenzaba, y ella tenía todas las cartas marcadas. Lo que Javier Montero no sabía era que, al despedirla, había liberado a su competidora más formidable. 3 semanas después del incidente de la gala, Javier Montero se encontraba en su espaciosa oficina en el último piso del edificio Vanguardia. La vista panorámica de la ciudad, que normalmente le proporcionaba una sensación de poder,
Hoy parecía burlarse de él. Sobre su escritorio de caoba se acumulaban informes preocupantes. Las operaciones no estaban fluyendo con la eficiencia habitual. Pequeños problemas se multiplicaban y una sensación general de desorden comenzaba a infiltrarse en la empresa. «Esto es ridículo», murmuró mientras revisaba el último informe del departamento de logística. Los retrasos se habían duplicado en las últimas 2 semanas. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Valentina Rojas, directora de Recursos Humanos, entró con expresión preocupada. «Javier, tenemos que hablar sobre personal de mantenimiento y limpieza». Montero hizo un gesto displicente con la mano. «¿Ahora qué? ¿Alguien más ha derramado vino sobre zapatos de 1.000 euros?» Valentina apretó los labios, visiblemente molesta por el comentario. «No sé, trata Díaz. Desde que despediste a Elena Gutiérrez hemos tenido problemas para mantener el nivel de organización. Aparentemente, ella coordinaba informalmente muchos aspectos que no estaban en su descripción de trabajo». «¿Una limpiadora coordinaba operaciones?» Javier soltó una risa seca. «Por favor, Valentina, no me vengas con excusas absurdas. Contrata a alguien más. Y punto. Ya hemos contratado a 3 personas diferentes en estas semanas, y ninguna ha logrado el nivel de eficiencia que teníamos antes», respondió Valentina, manteniendo un tono profesional. «Además, hay otro problema. El clima laboral se ha deteriorado significativamente. Muchos empleados consideraron injusto el trato hacia Elena». Javier se levantó bruscamente, su paciencia agotándose rápidamente. «¿Me estás diciendo que los problemas operativos de una empresa que factura millones se deben a una limpiadora despedida? ¿Te estás escuchando, Valentina?» Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Javier sonó. Era su asistente. «Señor Montero, el señor Tanaka está en la línea. Dice que es urgente». Javier palideció ligeramente. Tanaka, el inversionista japonés que había presenciado el incidente con Elena, había mostrado interés en una importante inversión para expandir Vanguardia al mercado asiático. «Hablaremos después», dijo a Valentina mientras tomaba el teléfono. «Señor Tanaka, qué placer escucharlo». Valentina salió discretamente, pero no sin antes notar cómo la expresión confiada de Javier se transformaba en una mueca de preocupación mientras escuchaba al inversionista. Cuando la llamada terminó, Javier se dejó caer en su sillón. Tanaka había decidido reconsiderar su inversión. Citó preocupaciones sobre la cultura empresarial y dudas sobre la estabilidad operativa a largo plazo. La verdadera razón quedaba clara entre líneas. La escena con Elena había revelado aspectos del liderazgo de Montero que no inspiraban confianza. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, en las elegantes oficinas de Horizonte Capital, Elena Gutiérrez concluía su presentación ante un panel de inversores impresionados, vestida con un traje sastre azul marino que había adquirido especialmente para la ocasión. Proyectaba una imagen de profesionalidad y confianza que contrastaba radicalmente con su anterior uniforme de limpieza, como pueden ver en la proyección. Fenati, la implementación del proyecto Fénix en una empresa del sector podría generar un retorno de inversión del 40% en el primer año, explicó Elena, señalando los gráficos que ilustraban su presentación. La clave está en la reestructuración de los procesos internos y la optimización de recursos humanos basada en competencias reales, no en jerarquías tradicionales. Carlos Mendoza, director de inversiones de Horizonte Capital, se inclinó hacia adelante con interés. «Su análisis es impecable, señora Gutiérrez. Pero tengo curiosidad, ¿cómo adquirió un conocimiento tan profundo de las ineficiencias específicas del sector?» Elena sonrió ligeramente. «Digamos que he tenido la oportunidad de observar desde dentro cómo funcionan estas corporaciones. A veces, la perspectiva más valiosa viene de quien puede ver sin ser visto». Al finalizar la reunión, el doctor Ramírez se acercó a Elena con una sonrisa de satisfacción. «Los has impresionado, Elena. Están considerando seriamente financiar tu proyecto». «Eso espero, doctor. Pero hay algo más que necesito discutir con usted», respondió ella bajando la voz. «He oído que Grupo Vanguardia está empezando a tener problemas operativos. ¿Qué sabe sobre eso?» El doctor Ramírez la miró con curiosidad. «Es cierto, hay rumores en el mercado. Algunos inversores están nerviosos. ¿Por qué te interesa específicamente Vanguardia?» Elena guardó cuidadosamente sus documentos en su maletín antes de responder. «Porque mi proyecto no solo busca crear una nueva empresa eficiente». Sus ojos brillaron con determinación. «El verdadero objetivo es posicionarnos para adquirir Vanguardia cuando su valor caiga lo suficiente». El doctor Ramírez la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Elena, eso es extremadamente ambicioso. Vanguardia sigue siendo una empresa valorada en cientos de millones. Por ahora,
respondió ella con tranquilidad. Pero conozco sus puntos débiles mejor que nadie, y sin la persona que mantenía funcionando los engranajes invisibles, esos puntos débiles se convertirán pronto en fracturas estructurales. Al salir del edificio, Elena recibió un mensaje de Sofía: las cosas están empeorando aquí. 3 departamentos reportaron fallos logísticos esta mañana. Nadie encuentra los archivos de proveedores que tú organizabas. Elena guardó su teléfono con una sonrisa enigmática. No había hecho nada ilegal ni malintencionado. Simplemente había sido la única persona que entendía completamente el funcionamiento interno de Vanguardia. Y ahora esa persona ya no estaba. Era fascinante cómo alguien insignificant podía resultar tan fundamental. Mientras esperaba un taxi, miró hacia el horizonte donde se perfilaba el edificio de Grupo Vanguardia. Las primeras grietas comenzaban a aparecer, y pronto se convertirían en un derrumbe que nadie excepto ella podría haber previsto. 2 meses después del despido de Elena, la situación en Grupo Vanguardia había pasado de preocupante a alarmante. Javier Montero contemplaba con incredulidad los gráficos que su director financiero, Rodrigo Vega, proyectaba en la sala de juntas. Todas las líneas que deberían apuntar hacia arriba se dirigían obstinadamente hacia abajo. Las entregas retrasadas han aumentado un 45%, explicaba Rodrigo, su voz tensa. Los clientes están presentando reclamaciones. 3 cuentas importantes han cancelado sus contratos y nuestras acciones han caído un 12% en las últimas 3 semanas. Alrededor de la mesa, los rostros de los directivos reflejaban diferentes grados de preocupación. La situación era incomprensible. Vanguardia siempre había funcionado como un reloj suizo, y ahora parecía desmoronarse sin razón aparente. Esto es absurdo, espetó Javier, golpeando la mesa con la palma de su mano. Somos la misma empresa con los mismos profesionales. ¿Cómo es posible que de repente no podamos gestionar lo básico? Valentina Rojas, quien había mantenido un perfil bajo desde su última confrontación con Javier, finalmente habló. He estado investigando el problema desde una perspectiva de recursos humanos. Comenzó, abriendo una carpeta, y hay un patrón interesante. Muchos de los procesos que ahora fallan dependían de coordinación informal, no documentada en ningún protocolo oficial. Javier la miró con escepticismo. ¿A qué te refieres exactamente? A que existía una red de comunicación y organización paralela a nuestros sistemas oficiales, pequeños ajustes, atallos eficientes, soluciones improvisadas que mantenían todo funcionando, explicó Valentina. Y el centro de esa red era Elena Gutiérrez. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Nadie se atrevía a mencionar que Javier había despedido impulsivamente a quien aparentemente era una pieza clave en el funcionamiento de la empresa. ¿Me estás diciendo que una simple limpiadora era vital para nuestras operaciones?, preguntó Javier con una risa forzada. Valentina sostuvo su mirada. Te estoy diciendo que subestimamos gravemente su papel. Elena no solo limpiaba, criba orden, establecía sistemas, resolvía problemas antes de que llegaran a los niveles superiores, y lo hacía tan discretamente que nadie notó cuánto dependíamos de ella hasta que ya no estuvo. Rodrigo Vega asintió lentamente. Eso explicaría por qué nadie puede encontrar ahora la documentación correcta, o por qué los suministros llegan al departamento equivocado, o por qué los archivos compartidos están completamente desorganizados. Javier se pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrado. Esto es ridículo. ¿Me están diciendo que una empleada de limpieza tenía más conocimiento sobre el funcionamiento de esta empresa que nuestros propios gerentes? No exactamente, intervino Carlos Mendoza, director de operaciones. Lo que ocurre es que Elena conectaba departamentos que oficialmente no se comunicaban entre sí. Creaba puentes donde nuestro organigrama había creado silos. Javier se levantó bruscamente de su silla. Pues la encontraremos y la traeremos de vuelta. Ofrezcan lo que sea necesario. Valentina negó con la cabeza. Ya lo intentamos, nadie sabe dónde está. Su teléfono está desconectado y se mudó de su apartamento. Es como si hubiera desaparecido. Lo que ninguno de ellos sabía era que Elena no había desaparecido en absoluto. En ese preciso momento se encontraba en las oficinas recién inauguradas de Phoenix Consulting, la empresa que había fundado con el respaldo financiero de Horizonte Capital. El espacio era modesto pero elegante, con grandes ventanales que inundaban de luz natural las áreas de trabajo colaborativo. Los informes son mejores de lo que esperábamos, comentaba Elena a Sofía, quien había renunciado a Vanguardia para unirse a su nueva aventura. Vanguardia está perdiendo valor de mercado cada semana. Si continúa así, en 3 meses estará lo suficientemente vulnerable para nuestra oferta. Sofía, ahora directora de Recursos Humanos de Phoenix, observaba con admiración a su amiga. La transformación de Elena iba más allá de su nueva vestimenta ejecutiva o su oficina con vistas a la ciudad. Había una confianza en su postura, una autoridad natural en su voz que siempre había estado allí, pero que ahora finalmente podía expresarse. ¿Crees que Montero sospecha algo?, preguntó Sofía,
Elena sonrió mientras revisaba los últimos análisis financieros de Vanguardia. Dudo que pueda imaginar que la limpiadora esté a punto de adquirir su empresa. Su arrogancia es nuestra mejor aliada. El intercomunicador sonó, interrumpiendo la conversación. Señora Gutiérrez, el señor Tanaka ha llegado para su reunión. Ana Elena intercambió una mirada significativa con Sofía. Después del desastroso incidente en la gala, había contactado discretamente con el inversionista japonés, quien quedó impresionado tanto por su propuesta de negocio como por la dignidad con que había manejado su injusto despido. Hazlo pasar, por favor. Mientras se preparaba para recibir a Tanaka, Elena no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Javier Montero había creado a su propia némesis el día que decidió humillarla públicamente. Caught a decision. Arrogante, cada menosprecio, cada barrera que había puesto en su camino, se había convertido en un peldaño más en la escalera, que ahora ella ascendía con determinación. En la sala de juntas de Vanguardia, mientras tanto, la reunión continuaba en un ambiente cada vez más tenso. Los inversionistas están nerviosos, anunció Rodrigo, y hay rumores de que un nuevo jugador en el mercado está atrayendo tanto talento como capital. Se llama Phoenix Consulting. Javier, quien había estado masajeándose las sienes, levantó la mirada. ¿Phoenix Consulting? Nunca he oído hablar de ellos. Son nuevos, pero están creciendo rápidamente, explicó Rodrigo. Y lo más preocupante es que parecen estar específicamente orientados a los mismos mercados que nosotros, pero con un enfoque más eficiente. Investiga todo sobre ellos, ordenó Javier. Quiero saber quién está detrás, cuál es su estrategia y cómo podemos neutralizarlos. Lo que Javier no podía imaginar era que muy pronto conocería personalmente a la fundadora de Phoenix Consulting, y que ese encuentro cambiaría para siempre el destino de ambos. El cielo amanecía teñido de naranja sobre la ciudad cuando Elena llegó a su oficina. Le gustaba comenzar temprano, antes de que el bullicio diario invadiera las calles. Esos momentos de soledad le permitían pensar con claridad, planificar sus movimientos con la precisión de una jugadora de ajedrez. En apenas 3 meses, Phoenix Consulting había pasado de ser una idea ambiciosa a una realidad emergente en el sector. Con una plantilla de 30 personas cuidadosamente seleccionadas, muchas de ellas exempleados, descontentos, Vanguardia o Elena había creado una estructura empresarial radicalmente diferente en horizontal, colaborativa y transparente. Buenos días, Elena, saludó Martín Suárez, su director de estrategia, entrando con 2 tazas de café. Pensé que te encontraría aquí. Tienes que aprender a descansar. Elena sonrió agradeciendo el café. Descansaré cuando Phoenix esté completamente establecida. Tenemos los últimos datos de Vanguardia. Martín asintió, desplegando varios documentos sobre la mesa. Las acciones cayeron otro 8% ayer. Sus clientes principales están considerando otras opciones, y 3 de sus directores departamentales han presentado su renuncia. En resumen, están en caída libre. Elena estudió los gráficos con expresión concentrada. No sentía alegría por el sufrimiento de los empleados de Vanguardia. Muchos habían sido sus compañeros, pero sabía que el caos actual era necesario para su plan. ¿Y nuestros contactos en la junta directiva? La señora Torres y el señor Álvarez están convencidos de que necesitan un cambio radical en la dirección, respondió Martín. Están preparados para apoyar una reestructuración, especialmente ahora que los inversores están presionando. Elena se levantó y se acercó al ventanal, contemplando la ciudad que despertaba. Es hora de pasar a la siguiente fase, decidió. Contacta con Horizonte Capital. Quiero que preparen la oferta para adquirir una participación mayoritaria en Vanguardia. Martín la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Aún no tenemos el capital para una adquisición completa. No necesitamos adquirirla completamente, explicó Elena, sus ojos brillando con determinación. Solo necesitamos suficiente participación para impulsar un cambio en la dirección. Y sé exactamente quién propondrán como nueva CEO. Mientras tanto, en la mansión de Javier Montero, el amanecer no traía esperanza, sino ansiedad. Sentado en su estudio privado, rodeado de trofeos y reconocimientos que ahora parecían burlarse de él, revisaba obsesivamente informes y análisis, buscando una explicación para el inexplicable deterioro de su empresa. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Valentina Rojas. Javier, tenemos un problema mayor. Su voz sonaba tensa. Acabo de recibir información confidencial. Horizonte Capital está preparando una oferta para adquirir el 30% de nuestras acciones. Javier se tensó visiblemente. ¿Horizonte Capital? ¿Quiénes son exactamente? Un fondo de inversión emergente, pero con respaldo importante, explicó Valentina. Y aquí viene lo interesante. Están estrechamente vinculados con Phoenix Consulting. Nos están atacando por 2 frentes, murmuró Javier, comenzando a entender la estrategia. Debilitan nuestra posición en el mercado mientras preparan una adquisición hostil. ¿Hay algo más?, añadió Valentina,
dudando un momento. He investigado sobre la fundadora de Phoenix Consulting. No hay mucha información pública, pero algunas fuentes sugieren que tiene un conocimiento inusualmente detallado de nuestra estructura interna. Una sospecha comenzó a formarse en la mente de Javier, pero era demasiado absurda para considerarla. Sirme. Una ex empleada de limpieza creando una empresa competidora. Imposible. Necesito más información sobre esta fundadora misteriosa, ordenó, y convoca una reunión de emergencia con la junta directiva para esta tarde. Tenemos que prepararnos para resistir esta oferta. Lo que Javier no sabía era que Elena ya había anticipado cada uno de sus movimientos. Durante años, mientras limpiaba las salas de reuniones, después de las sesiones estratégicas, había aprendido exactamente cómo pensaba Javier Montero, cuáles eran sus puntos ciegos y cómo respondía bajo presión. Esa misma tarde, mientras Javier exponía apasionadamente ante la junta directiva por qué debían rechazar cualquier oferta de Horizonte Capital, Elena se reunía discretamente con algunos de los accionistas más influyentes en un restaurante exclusivo, al otro lado de Lossy. Lo que les ofrezco no es solo una inversión rentable, explicaba con calma a los 3 hombres y 2 mujeres que la escuchaban atentamente. Les ofrezco una visión completamente nueva para Vanguardia, una que maximizará su valor a largo plazo y corregirá las ineficiencias estructurales que han llevado a la crisis actual. Isabel Torres, una de las accionistas más antiguas de Vanguardia, la observaba con interés. Su propuesta es intrigante, señora Gutiérrez. Pero permítame preguntarle algo directamente. ¿Qué garantía tenemos de que usted puede revertir la situación cuando ejecutivos con décadas de experiencia han fracasado? Elena sonrió ligeramente antes de responder. Porque yo conozco Vanguardia desde dentro, señora Torres, no desde la comodidad de una oficina ejecutiva, sino desde cada rincón de la empresa. Conozco sus fortalezas reales, no las que aparecen en los informes oficiales. Y más importante aún, conozco exactamente dónde están fallando los sistemas. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Finalmente, Eduardo Álvarez, otro accionista influyente, habló. Tengo entendido que usted trabajó previamente en Vanguardia. ¿En qué posición exactamente? Elena mantuvo su mirada firme mientras respondía. Era parte del equipo de mantenimiento y limpieza. Las expresiones de sorpresa no se hicieron esperar. ¿Una limpiadora?, preguntó Torres, con incredulidad. Una observadora estratégica que aprovechó su invisibilidad para entender profundamente la empresa, corrigió Elena sin alterarse, y mientras tanto, completaba un MBA con especialización en reestructuración empresarial. Lejos de desanimarlos, esta revelación pareció despertar aún más la curiosidad de los accionistas. Es ciertamente poco convencional, admitió Álvarez, pero debo decir que su análisis de los problemas actuales es más preciso que cualquier cosa que haya escuchado de la dirección actual. Al finalizar la reunión, Elena había conseguido el apoyo tentativo de 4 de los 5 accionistas presentes. Su plan avanzaba exactamente como había previsto. Mientras regresaba a su oficina, recibió una llamada de Sofía. Elena, tenemos información importante. Su voz sonaba excitada. Javier ha convocado una reunión de emergencia para mañana con todos los jefes de departamento. Está en pánico total. Elena sonrió para sí misma. Cada paso desesperado de Javier lo acercaba más al precipicio perfecto. Mantente atenta a cualquier novedad, respondió. Mañana será un día decisivo, y efectivamente, lo sería. Porque mientras Javier Montero se preparaba para defender su posición, los engranajes que Elena había puesto en movimiento estaban a punto de cambiar irreversiblemente el destino de Vanguardia. Lo que ninguno de los dos podía prever era cómo sus caminos volverían a cruzarse, esta vez con los roles completamente invertidos. La junta directiva de Grupo Vanguardia se había reunido en sesión extraordinaria durante más de 4 horas. El ambiente en la elegante sala de conferencias del piso 30 era tenso, casi claustrofóbico. Las voces se habían elevado en varias ocasiones, y ahora un silencio cargado de expectación dominaba la escena, mientras Javier Montero, visiblemente agotado, se enfrentaba a la realidad que nunca creyó posible. La oferta de Horizonte Capital es la mejor opción que tenemos en este momento, declaró finalmente Isabel Torres, la accionista que había cenado con Elena la noche anterior. Las acciones han caído un 37% en los últimos 3 meses. Si rechazamos esta propuesta, corremos el riesgo de un colapso total. Javier golpeó la mesa con frustración. Es una adquisición hostil. Nos están atacando deliberadamente y ustedes quieren entregarles la empresa en bandeja. Eduardo Álvarez, otro de los accionistas clave, se ajustó las gafas antes de responder. Lo que nos están ofreciendo es una inversión sustancial a cambio del 30% de las acciones y ciertos cambios en la dirección. La sala quedó en silencio. Finalmente Javier comprendió lo que estaba sucediendo. Quieren destituirme, dijo, su voz sorprendentemente calmada. Este es su verdadero objetivo.
Torres y Álvarez intercambiaron miradas incómodas antes de que Torres confirmara: parte del acuerdo incluye la designación de un nuevo CEO. Lo sentimos, Javier, pero los resultados hablan por sí mismos. Necesitamos un cambio radical. Javier se reclinó en su silla, sintiendo como el control se escapaba entre sus dedos. ¿Y quién sería mi sustituto?, preguntó con amargura. ¿Algún ejecutivo de Horizonte Capital? De hecho, intervino Álvarez, proponen a la fundadora de Phoenix Consulting. Aparentemente tiene un plan detallado para reestructurar Vanguardia y devolverla a su posición de liderazgo. La misteriosa fundadora de la que nadie sabe nada. Javier soltó una risa seca. Han perdido completamente la razón. Torres deslizó una carpeta hacia él. Aquí está su currículum y su propuesta inicial. Léelo antes de juzgar. Javier Anés, impresionante con evidente reticencia. Javier abrió la carpeta. Su rostro palideció mientras leía el nombre en la primera página: Elena Gutiérrez. Durante varios segundos no pudo articular palabra alguna. Los recuerdos del incidente en la gala, de su despido impulsivo, de la humillación pública que le había infligido, todo volvió a su mente con dolorosa claridad. «Esto es una broma», murmuró finalmente. «No lo es», respondió Torres, con firmeza. «La señora Gutiérrez tiene un MBA con honores, especializado precisamente en lo que necesitamos: en reestructuración empresarial. Y según hemos descubierto, conoce Vanguardia mejor que cualquiera de nosotros». Javier pasó las páginas del informe, cada vez más atónito ante la meticulosidad del análisis y la brillantez de las soluciones propuestas. Era un trabajo magistral, imposible de desestimar incluso para él, la limpiadora, susurró, más para sí mismo que para los demás. Torres lo miró con reprobación. Ese es exactamente el tipo de mentalidad que nos ha llevado a esta crisis, Javier. Subestimar a las personas basándose en su posición, no en su capacidad. La reunión concluyó con una votación: 7 a favor, 2 en contra. La Junta había decidido aceptar la oferta de Horizonte Capital y nombrar a Elena Gutiérrez como la nueva CEO de Grupo Vanguardia. Mientras tanto, en las oficinas de Phoenix Consulting, Elena recibía la noticia con una calma que contrastaba con la euforia de su equipo Low Consequist. Exclamó Sofía, abrazándola impulsivamente. «Serás la nueva CEO de Vanguardia». Elena correspondió al abrazo brevemente antes de separarse con una expresión seria. «Esto no es una victoria, Sofía. Es apenas el comienzo del verdadero desafío». Martín, quien acababa de entrar con una botella de champán, la miró con curiosidad. «¿No estás feliz? Es lo que has estado planeando durante meses». Elena se acercó a la ventana, contemplando el edificio de Vanguardia que se alzaba imponente a lo lejos. «Por supuesto que estoy satisfecha con el resultado», respondió con voz tranquila. «Pero nunca se trató de venganza o de demostrar algo a Javier Montero. Se trata de transformar una empresa con potencial en la organización que siempre te aborrecía». Sofía y Martín intercambiaron miradas, sorprendidos por la serenidad de Elena. «¿Y qué pasará con Montero?», preguntó finalmente Sofía. Elena se volvió hacia ellos, su expresión inescrutable. «Parte de mi acuerdo con la Junta incluye mantenerlo en la empresa, aunque en una posición diferente». Que Martín casi dejó caer la botella de champán. «¿Por qué querrías mantener a ese tirano cerca después de cómo te trató?». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena. «Porque Javier Montero, con todos sus defectos, tiene un conocimiento valioso de la industria y contactos importantes. Sería un desperdicio no aprovechar esos activos». Hizo una pausa antes de añadir: «Además, hay lecciones que solo se aprenden desde una posición de humildad». 3 días después, el anuncio oficial sacudió el mundo empresarial. Elena Gutiérrez, fundadora de Phoenix Consulting, asumiría el cargo de CEO de Grupo Vanguardia, mientras que Javier Montero pasaría a ser consultor estratégico, reportando directamente a ella. La noticia generó todo tipo de especulaciones. Pocos conocían la verdadera historia detrás de este cambio radical, y menos aún podían imaginar el tenso primer encuentro que tendría lugar entre la nueva directora y su predecesor. Ese encuentro estaba programado para la mañana siguiente, y mientras Elena se preparaba meticulosamente para lo que sería uno de los momentos más significativos de su vida profesional, Javier Montero pasaba la noche en vela, intentando procesar cómo su mundo se había puesto completamente del revés. El destino, con su peculiar sentido de la justicia, había completado un círculo perfecto, pero la historia entre ellos estaba lejos de terminar. La mañana del encuentro amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta emocional que se avecinaba. Elena llegó temprano al edificio Vanguardia, el mismo donde durante años había entrado por la puerta de servicio vistiendo un uniforme de limpieza. Hoy, sin embargo, el guardia de seguridad la recibió con una reverencia. «Buenas tardes, señora Gutiérrez. La están esperando en la sala de juntas principal». Elena asintió con una sonrisa serena. Vestía un traje sastre color burdeos,
elegante pero sobrio. No llevaba joyas ostentosas ni accesorios innecesarios. Su presencia tenía una fuerza natural que no necesitaba adornos. Al entrar al ascensor se encontró con Valentina Rojas, la directora de Recursos Humanos que había intentado defenderla aquella fatídica noche. Elena. Valentina parecía no encontrar las palabras adecuadas. Quiero que sepas que intenté. Lo sé, interrumpió Elena con amabilidad. Why low president? Pero ahora tenemos trabajo que hacer, Valentina. Espero contar contigo. Valentina la miró con una mezcla de admiración y alivio. Por supuesto, en el equipo está entusiasmado con tu llegada. Bueno, la mayoría del equipo. El ascensor se detuvo en el piso 30 al abrirse las puertas. Elena pudo ver a varios directivos esperándola con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo, y al fondo, junto a los ventanales, la inconfundible silueta de Javier Montero observando la ciudad, de espaldas a todos. Elena avanzó con paso firme hacia la sala de juntas, saludando a cada persona por su nombre, para sorpresa de muchos que no esperaban que los conociera. Al llegar a la puerta, respiró profundamente. Este era el momento que había imaginado tantas veces. La sala quedó en silencio cuando entró. Todos los ojos se posaron en ella, pero Elena solo miraba a una persona, Javier Montero, quien finalmente se había dado la vuelta para enfrentarla. El contraste entre ambos era evidente. Mientras Elena irradiaba una confianza tranquila, Javier parecía tenso, con ojeras pronunciadas y una expresión que luchaba por mantener la compostura. Buenos días a todos, saludó Elena con voz clara. Agradezco su presencia en esta reunión tan importante. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Javier antes de continuar. Como saben, asumo la dirección de Grupo Vanguardia en un momento crítico. Los desafíos son grandes, pero las oportunidades son aún mayores. Durante la siguiente hora, Elena presentó un análisis detallado de la situación actual y un plan de acción inmediato para estabilizar la empresa. Su dominio de los datos, su comprensión profunda de cada departamento y su visión estratégica dejaron a los presentes visiblemente impresionados. Incluso Javier, a pesar de su resentimiento, no podía negar la brillantez del plan. Para implementar estos cambios, concluyó Elena, necesitaré el compromiso de todos ustedes. Cada persona en esta sala tiene un valor único que aportar, incluyendo, miró directamente a Javier, aquellos que conocen la historia de Vanguardia mejor que nadie. La reunión terminó con un aplauso espontáneo, mientras los directivos se retiraban, comentando animadamente entre ellos. Elena se acercó a Javier, quien permanecía sentado, aparentemente absorto en los documentos frente a él. Señor Montero, dijo con tono profesional, ¿podríamos hablar en privado? Sin levantar la mirada, Javier respondió, disfrutando tu momento de triunfo, Elena. No se trata de triunfos personales, respondió ella con calma. Se trata de salvar esta empresa. Finalmente, Javier levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de rabia, humillación y, sorprendentemente, un destello de admiración, que intentaba reprimir. ¿Por qué me mantienes aquí?, preguntó directamente. ¿Para humillarme como yo te humillé a ti? Elena tomó asiento frente a él, manteniendo su compostura. Si eso fuera lo que busco, ya habría ganado. ¿No crees? Hizo una pausa antes de continuar. Te mantengo aquí porque, a pesar de tus errores de gestión y tu cuestionable estilo de liderazgo, tienes un conocimiento valioso y conexiones que Vanguardia necesita. Javier soltó una risa amarga, la limpiadora que resultó ser un genio empresarial. Debo admitir que es una historia fascinante. Fui solo una limpiadora, Javier, respondió Elena, usando deliberadamente su nombre de pila. Igual que tú nunca fuiste solo un CEO arrogante. Las personas somos más complejas que las etiquetas que nos ponen o que nos ponemos. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente Javier habló con voz más baja. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pasaste de limpiar oficinas a en esto? Por primera vez Elena permitió que una sonrisa genuina se dibujara en su rostro. Observe. Aprendiendo, planificando mientras tú dirigías reuniones. Yo absorbía cada palabra desde las sombras. Mientras firmabas contratos, yo analizaba sus deficiencias. Y mientras completaba mi MBA por las noches, desarrollaba soluciones para problemas que tú ni siquiera sabías que existía. La incredulidad en el rostro de Javier era palpable. ¿Y todo esto fue para vengarte de mí? Elena negó con la cabeza. La venganza es un motor de arranque, Javier, no un combustible sostenible. Esto va mucho más allá de ti o de mí. Se trata de crear la empresa que Vanguardia siempre debió ser donde el talento se reconozca independientemente de su posición, donde la eficiencia surja de la colaboración genuina, no de la jerarquía impuesta. Se levantó, indicando que la conversación privada había terminado. Tu nueva oficina está en el piso 28, recibirás los informes que necesito que revises antes del final del día, dijo, recuperando su tono profesional. Why, Javier, espero que elijas ser parte de la solución. Sería un desperdicio de talento que te limitaras a ser un espectador resentido. Mientras Elena se dirigía a la puerta, Javier la llamó.
Elena. Ella se detuvo sin volverse. La noche de la gala, comenzó él, con voz extrañamente vacilante. Nunca debí. No, lo interrumpió Elena, girándose para mirarlo. No debiste, Anne, pero lo hiciste, y aquí estamos. Lo importante ahora no es lo que ocurrió entonces, sino lo que haremos a partir de hoy. Con esas palabras, salió de la sala, dejando a Javier Montero solo con sus pensamientos y una revelación incómoda. La mujer a la que había considerado insignificante tenía más visión, inteligencia y humanidad que él. Mientras Elena caminaba hacia su nueva oficina, la misma que antes pertenecía a Javier, recordó todas las veces que había limpiado ese espacio, observando los símbolos de poder y éxito que ahora le pertenecían. Pero, extrañamente, ahora que los tenía, descubrió que no significaban tanto como había imaginado. El verdadero poder, comprendió, no estaba en el cargo ni en la venganza, sino en la capacidad de transformar y en la libertad de elegir qué tipo de líder quería ser. En la primera semana de Elena como CEO de Vanguardia, fue un torbellino de actividad. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, se sumergió en reuniones con cada departamento, entrevistas individuales con personal clave y profundas revisiones de contratos y procesos. A diferencia de Javier, que rara vez abandonaba la comodidad de su oficina, Elena recorría cada rincón de la empresa, desde los almacenes hasta los laboratorios de desarrollo. Nunca había visto a un director ejecutivo en esta área, comentó sorprendido Manuel, supervisor del almacén, cuando Elena apareció un martes a las 7 de la mañana para entender los problemas logísticos. El señor Montero ni siquiera sabía dónde estábamos ubicados. Elena sonrió mientras examinaba el sistema de inventario. ¿Cómo se puede dirigir lo que no se conoce, Manuel?, respondió, señalando unas estanterías mal organizadas. Creo que encontré parte del problema. Vuestro sistema Digital Dice, una cosa, pero la realidad física es otra. Mientras tanto, Javier experimentaba su propia transición, mucho menos placentera. Su nueva oficina en el piso 28, aunque espaciosa, era un recordatorio constante de su caída. Los informes que Elena le había asignado para revisar se acumulaban en su escritorio, intactos durante los primeros 3 días, mientras se debatía entre el orgullo herido y la curiosidad profesional. Fue Valentina quien finalmente lo confrontó, entrando sin anunciarse a su oficina el jueves por la tarde. ¿Planeas hacer algún trabajo real? ¿O solo vas a sentarte aquí a rumiar tu resentimiento?, preguntó directamente. Javier la vista, sorprendido por la franqueza. ¿Desde cuándo me hablas así, Valentina? Ella se sentó frente a él cruzando los brazos. Desde que ya no eres mi jefe y, sinceramente, desde que vi cómo Elena está transformando esta empresa. En apenas una semana. ¿Todos están bajo su hechizo?, preguntó Javier con amargura. Valentina negó con la cabeza, exasperada. No es un hechizo, Javier. Es liderazgo auténtico, algo que deberías reconocer ya que en su momento también lo tuviste. Esas palabras parecieron tocar alguna fibra en Javier, quien guardó silencio un momento antes de preguntar: ¿qué está haciendo exactamente? Valentina se reclinó en su silla. Está reconstruyendo Vanguardia desde sus cimientos, ha identificado problemas que llevaban años enquistados, y está implementando soluciones que son tan evidentes que nos hace preguntarnos cómo no las vimos antes. Hizo una pausa antes de añadir, y lo más sorprendente es que te menciona constantemente en las reuniones. Esto captó completamente la atención de Javier. ¿A mí? ¿Para ridiculizarme? No, respondió Valentina, para reconocer tus aciertos. Esta estrategia que implementó Javier en 2020 fue brillante, solo necesitamos actualizarla. El enfoque de Montero con el mercado asiático fue visionario. Debemos revivirlo con algunas modificaciones. Te está dando crédito, Javier, mientras arregla lo que no funcionaba. Javier se quedó sin palabras. De todas las posibles estrategias que Elena podría haber adoptado, esta era la que menos esperaban reconocer sus logros mientras corregía sus errores. Esa misma tarde, por primera vez desde su destitución, Javier abrió los informes y comenzó a trabajar. Para su sorpresa, descubrió que las áreas que Elena había seleccionado para su revisión eran precisamente aquellas donde él tenía mayor experiencia y conocimiento. Mientras tanto, en la oficina principal del piso 30, Elena concluía una videollamada con el señor Tanaka, quien acababa de confirmar una inversión sustancial para la expansión de Vanguardia en el mercado asiático. Impresionante, comentó Sofía, quien ahora dirigía el Departamento de Recursos Humanos de Vanguardia. Montero llevaba años intentando conseguir esa inversión. Elena cerró su laptop con satisfacción, porque lo enfocaba como una conquista, no como una colaboración. Tanaka no quería ser conquistado, quería ser un socio respetado. Sofía observó a su amiga con curiosidad. ¿Has visto a Javier hoy? No desde nuestra primera reunión, respondió Elena. Pero Valentina me informó que finalmente ha comenzado a revisar los documentos que le asigné.
¿Y eso es bueno?, preguntó Sofía con escepticismo. ¿Realmente confías en que pueda aportar algo valioso? Elena se levantó y se acercó al ventanal, observando la ciudad que se extendía bajo el atardecer rojizo. No se trata de confianza ciega, Sofía. Se trata de dar una oportunidad. Javier construyó esta empresa desde cero. Sí se dejó cegar por el poder y la arrogancia, pero su visión inicial fue extraordinaria. Giró para mirar a su amiga. Además, los mejores líderes son aquellos que han experimentado la humildad. El lunes siguiente, una semana y media después de asumir el cargo, Elena convocó una reunión general. El auditorio principal estaba abarrotado. Incluso empleados que normalmente no asistían a estos eventos, como el personal de mantenimiento y seguridad, habían sido específicamente invitados. Javier se sentó en la última fila, intentando pasar desapercibido, pero su alta figura y su presencia aún imponente lo hacían imposible. Elena subió al escenario vestida con un traje azul marino. Su presencia era magnética. En apenas 10 días había logrado ganarse el respeto de la mayoría de la plantilla. Buenos días a todos, comenzó. Les agradezco su presencia, y especialmente su dedicación durante estos días de transición. Durante los siguientes 40 minutos, presentó su visión para el futuro de Vanguardia, una reestructuración que no solo salvaría la empresa, sino que la posicionaría como líder en innovación y sostenibilidad. Su plan incluía cambios radicales en la jerarquía corporativa, implementación de equipos autogestionados y un revolucionario sistema de recompensas basado en el mérito real, no en la posición. Este plan no es solo mío, concluyó Elena. Es el resultado de escuchar a cada uno de ustedes, de valorar su experiencia y conocimiento independientemente de su cargo o antigüedad. Hizo una pausa, y para sorpresa de todos, miró directamente hacia donde estaba sentado Javier. También quiero agradecer al señor Montero por sus valiosas aportaciones a esta estrategia. Su conocimiento del mercado internacional ha sido fundamental para nuestro nuevo enfoque en Asia. En un murmullo recorrió la sala. Javier, completamente desprevenido, se encontró siendo el centro de atención. No había esperado este reconocimiento público, especialmente porque sus aportaciones habían sido relativamente menores. Cuando la reunión terminó, los empleados salieron comentando animadamente las nuevas propuestas. Muchos se acercaron a Elena para expresar su apoyo, incluidos varios que habían sido fieles a Javier. Él permaneció sentado, procesando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, cuando el auditorio estaba casi vacío, se acercó a Elena, quien conversaba con algunos directores departamentales. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó con una formalidad que resultaba extraña entre ellos. Elena asintió, despidiéndose del grupo, por supuesto. Cuando quedaron solos, Javier fue directo al grano. ¿Por qué hiciste eso? No era necesario mencionarme. Elena lo miró con una mezcla de seriedad y compasión. No lo hice por necesidad, sino por honestidad. Tus aportaciones fueron valiosas, pero no tan significativas como las presentaste, insistió él. Quizás no en volumen, pero sí en calidad, respondió ella. Además, Javier, esta empresa fue tu vida durante décadas. No voy a borrar eso simplemente porque ahora yo ocupe tu antiguo despacho. Algo cambió sutilmente en la expresión de Javier. La tensión en sus hombros pareció disminuir ligeramente. No te entiendo, Elena, en tu lugar. Yo probablemente habría... Lo sé, lo interrumpió ella con una leve sonrisa. Y esa es precisamente la diferencia entre nosotros. Yo no busco borrar tu legado, sino construir sobre él mientras corrijo lo que no funcionaba. Por primera vez desde su caída, Javier Montero sintió algo diferente al resentimiento o la humillación. Era una emoción que no podía nombrar completamente. Algo entre el respeto reluctante y la curiosidad genuina por lo que esta mujer extraordinaria podría lograr con la empresa que él había fundado. He revisado el plan para el mercado europeo, dijo finalmente, cambiando de tema. Creo que hay algunas consideraciones sobre regulaciones locales que deberías tener en cuenta. Elena asintió, agradecida por este pequeño pero significativo paso hacia una colaboración real. Me encantaría escuchar tus ideas. ¿Mañana a las 10 en mi oficina? En tu oficina, repitió Javier, con un tono que ya no contenía amargura, sino una especie de aceptación resignada. Alias, mientras se alejaba, Elena lo observó con una mezcla de satisfacción y esperanza cautelosa. Los cimientos de Vanguardia estaban tomando forma, y quizás, solo quizás, Javier Montero podría ser parte de ellos, no como el tirano que había sido, sino como el visionario que alguna vez fue. A medida que avanzaba el primer mes de Elena como CEO, el ambiente en Vanguardia experimentaba una transformación palpable. Los pasillos, antes caracterizados por un silencio tenso y conversaciones en susurros, ahora bullían con un entusiasmo. Equipos que tradicionalmente apenas interactuaban, comenzaban a colaborar en proyectos conjuntos, mientras que la nueva política de puertas abiertas de Elena eliminaba barreras jerárquicas que habían obstaculizado la innovación. Durante
Sin embargo, no todo era armonía y aceptación. Un grupo reducido pero influyente de ejecutivos, fieles a la antigua administración, observaba estos cambios con creciente alarma. Para ellos, las reformas de Elena amenazaban no solo sus privilegios, sino toda la cultura corporativa que habían ayudado a construir. Esto es insostenible, declaró Fernando Vázquez, vicepresidente de ventas y amigo personal de Javier, durante una reunión clandestina en un restaurante alejado del centro. Está desmantelando todo lo que construimos en 20 años. Alrededor de la mesa otros 4 ejecutivos asintieron, entre ellos Ricardo Méndez, director financiero, que veía con horror cómo Elena redistribuía recursos hacia departamentos tradicionalmente infravalorados. Lo peor es que está funcionando, admitió Méndez con frustración. Las primeras métricas muestran mejoras en productividad y satisfacción del cliente. Por ahora, puntualizó Vázquez, pero estos cambios radicales siempre generan un entusiasmo inicial que luego se desvanece. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. La conversación derivó hacia un plan: socavar sutilmente las iniciativas de Elena, retrasar implementaciones. Clave y, lo más importante, convencer a Javier de liderar una resistencia abierta contra la nueva dirección. Lo que no sabían era que sus intenciones habían llegado a oídos de Sofía, quien inmediatamente informó a Elena. Es una conspiración en toda regla, explicó Sofía, visiblemente indignada. Están saboteando deliberadamente el proyecto de reestructuración del Departamento de Innovación. Elena escuchó con calma, sin mostrar la preocupación que realmente sentía. ¿Sabes si Javier está involucrado? Sofía negó con la cabeza. No tengo confirmación, pero Vázquez mencionó que lo contactaría para traerlo en la causa. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, reflexionando sobre la situación. Este era un momento crítico. Su respuesta definiría no solo cómo manejaría la oposición interna, sino también qué tipo de líder elegiría ser. Organiza una reunión con Vázquez y su grupo para mañana, decidió finalmente. No menciones que conocemos sus planes. Y por favor, localiza a Javier. Necesito hablar con él inmediatamente. Javier se encontraba en la cafetería de la empresa cuando recibió el mensaje de Elena solicitando una reunión urgente. Durante las últimas semanas, había experimentado una extraña transición interna. A regañadientes, había comenzado a admirar la visión y determinación de Elena, aunque nunca lo admitiría abiertamente. Sus aportaciones a varios proyectos se habían vuelto más sustanciales, y una parte de él comenzaba a disfrutar este nuevo rol como asesor sin las presiones de la dirección ejecutiva. Cuando entró en la oficina de Elena, aún le resultaba extraño pensar en ella como su antigua oficina. Notó inmediatamente que algo había cambiado. La decoración ostentosa que él había preferido había sido reemplazada por un diseño más funcional y acogedor. Las paredes, antes dominadas por sus propios reconocimientos, ahora mostraban fotografías de equipos de vanguardia celebrando logros colectivos. Gracias por venir tan rápido, saludó Elena, indicándole que tomara asiento. Tenemos una situación que requiere tu perspectiva. Javier la observó con curiosidad mientras ella le explicaba la resistencia organizada por Vázquez y los otros ejecutivos. Para su sorpresa, Elena no parecía enojada sino pensativa. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente Javier. ¿Asumes que estoy involucrado? Si pensara eso no estarías aquí ahora, respondió Elena con franqueza. Lo cuento porque necesito tu consejo y porque, lo creas o no, confío en tu juicio cuando no está nublado por el ego. Esta declaración dejó a Javier momentáneamente sin palabras. La confianza de Elena, después de todo lo ocurrido entre ellos, era desconcertante. Fernando es complicado, admitió finalmente. Siempre ha resistido el cambio, incluso cuando yo intentaba implementarlo, pero es brillante en ventas y tiene lealtades profundas en la empresa. Elena asintió. No puedo simplemente despedirlo, sería contraproducente, pero tampoco puedo permitir que sabotee lo que estamos construyendo. Javier se reclinó, considerando el dilema. Era la primera vez que Elena lo incluía en un problema genuinamente estratégico, y una parte de él, la parte que siempre había disfrutado, los desafíos de liderazgo, se activó instintivamente. Fernando responde al reconocimiento, dijo. Fenomen. Su mayor temor no es el cambio en sí, sino volverse irrelevante. Si le das un papel protagónico en alguna de tus iniciativas más visibles, especialmente una donde pueda destacar sus habilidades en ventas, podrías convertirlo. De opositor he aliado. Elena lo miró con genuino interés. En cuanto a los demás, Javier se inclinó hacia adelante, entrando completamente en el papel de asesor estratégico. Ricardo siempre ha sido conservador con los presupuestos. Muéstrale proyecciones financieras detalladas, hazlo partícipe del proceso de planificación. Los otros seguirán si logras convencer a estos dos. Durante la siguiente hora, Elena y Javier elaboraron una estrategia para manejar la resistencia interna,
sin crear más divisiones. Por primera vez, trabajaban como verdaderos colaboradores, cada uno aportando sus fortalezas únicas. La reunión con el grupo de Vázquez al día siguiente fue un ejercicio magistral de liderazgo. En lugar de confrontarlos o exponerlos, Elena los sorprendió asignándoles responsabilidades específicas en las nuevas iniciativas, exactamente como Javier había sugerido. Fernando, anunció Elena, quiero que lideres personalmente la expansión al mercado sudamericano. Tu experiencia en ventas internacionales es justo lo que necesitamos. La expresión de Vázquez transitó visiblemente de la suspicacia a la sorpresa y finalmente al interés apenas disimulado. Es un mercado difícil, respondió cautelosamente, pero tengo algunos contactos que podrían ser útiles. Precisamente por eso te necesito al frente, confirmó Elena. Y Ricardo, tu prudencia financiera será esencial para estructurar los presupuestos de los nuevos departamentos. Quiero que trabajes directamente con cada director para asegurar viabilidad a largo plazo. Uno por uno, Elena convirtió a potenciales saboteadores en partícipes de su visión. La resistencia no desapareció completamente, pero se transformó en algo más constructivo, un contrapeso necesario que obligaba a refinar y fortalecer las nuevas iniciativas. Cuando la reunión terminó, Javier, que había observado todo desde un rincón discreto, se acercó a Elena. Impresionante, admitió. Los desarmaste sin que se dieran cuenta. Elena sonrió. No los desarmé, Javier. Les di un propósito alineado con el bien mayor. Hay una diferencia fundamental, y es tarde, mientras Javier conducía hacia su apartamento, una revelación comenzó a tomar forma en su mente. Lo que Elena estaba implementando no era simplemente una reestructuración corporativa. Era una filosofía de liderazgo completamente diferente a la que él había practicado durante décadas. Donde él había buscado control, ella creaba autonomía. Donde él había exigido lealtad, ella fomentaba colaboración. Donde él había visto amenazas, ella encontraba potencial. Y lo más desconcertante, funcionaba mejor que su enfoque. Esta revelación no llegó como una derrota final, sino como una liberación inesperada. Por primera vez desde su caída, Javier Montero sintió curiosidad genuina por lo que podría aprender, no como exilio resentido, sino como alguien que había perdido el rumbo y ahora vislumbraba un camino diferente. Mientras tanto, en su oficina, Elena revisaba los últimos informes financieros con satisfacción. Las acciones de Vanguardia habían comenzado a recuperarse, y las proyecciones indicaban que la empresa podría volver a números positivos mucho antes de lo esperado. Sofía entró con una taza de té, observando a su amiga con admiración. Lo lograste, Elena, los tienes a todos comiendo de tu mano, incluso a Javier Montero. Elena levantó la vista de los documentos. No se trata de tener a nadie comiendo de mi mano, Sofía. Se trata de crear un entorno donde todos puedan contribuir con lo mejor de sí mismos, que es una pausa reflexiva. Incluso los más improbables pueden sorprendernos cuando les damos el espacio para redescubrirse. Sofía la miró con curiosidad. ¿Hablas de Javier? Elena sintió levemente. Está cambiando, lentamente, a regañadientes, pero cambiando al fin. Y esa podría ser la victoria más significativa de todas. Lo que ninguna de las dos podía prever era que este cambio en Javier sería puesto a prueba de la manera más inesperada en los días siguientes, cuando una crisis sin precedentes amenazara con deshacer todo lo que habían construido. Elju amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar los acontecimientos del día. Elena había llegado temprano, como era su costumbre, para revisar los últimos informes antes de su presentación ante los accionistas. El proyecto de reestructuración avanzaba según lo previsto, y los primeros resultados superaban las expectativas. Estaba sumergida en la revisión final de las diapositivas cuando Martín irrumpió en su oficina sin anunciarse, algo completamente inusual. Elena, tenemos un problema grave. Su voz tensa y su rostro pálido alertaron inmediatamente a Elena. Se ha filtrado información confidencial sobre la fusión con TechVision. Elena se incorporó de golpe. LA Acquisition. TechVision, una prometedora startup de inteligencia artificial, era la pieza central de su estrategia de diversificación. Las negociaciones se habían mantenido en absoluto secreto para evitar movimientos especulativos en el mercado. ¿Qué tan mala es la filtración?, preguntó, manteniendo la calma exterior que la caracterizaba. Martín le tendió su tablet, donde se mostraba un artículo recién publicado en el portal financiero más influyente del país. El titular era devastadora, exclusiva en Grupo Vanguardia, negocia compra de TechVision, detalles internos revelan sobrevaloración y posibles irregularidades. El artículo no solo exponía la operación, sino que incluía detalles precisos de las negociaciones, cifras exactas que solo un puñado de personas conocía, y lo más alarmante, en insinuaciones de irregularidades en la valoración que podían interpretarse como un intento de fraude. «Esto es un desastre», murmuró Elena mientras leía. ¿Quién tenía acceso a
esta información? Solo el comité ejecutivo y los asesores legales externos, respondió Martín. Y Javier, por supuesto, ya que estaba colaborando en la evaluación del potencial tecnológico. Elena levantó la vista, su mirada repentinamente afilada. ¿Estás insinuando que Javier filtró esto? Martín se encogió de hombros. No lo estoy afirmando categóricamente, pero sería el más beneficiado por un fracaso tuyo. Esta filtración podría hacer descarrilar toda la operación y dañar seriamente tu credibilidad. Antes de que Elena pudiera responder, Sofía entró apresuradamente. Las acciones están cayendo en picado, anunció. Los inversores están nerviosos y TechVision amenaza con retirarse de las negociaciones. Su CEO está furioso. En las siguientes horas, la crisis se intensificó. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Los medios financieros amplificaban las especulaciones y un clima de desconfianza comenzaba a extenderse por la empresa. Lo que debía haber sido un día de celebración se había convertido en una pesadilla. Elena se mantuvo imperturbable externamente, tomando decisiones rápidas para contener los daños. Organizó entrevistas con periodistas clave para aclarar la situación, instruyó al departamento legal para investigar la filtración y personalmente llamó al CEO de TechVision para asegurarle que la operación seguía en pie. Sin embargo, internamente, una duda persistente la atormentaba. ¿Habría sido Javier? Todo el progreso que creía haber visto en él era simplemente una fachada mientras esperaba el momento oportuno para vengarse. Decidió enfrentarlo directamente. Lo encontró en su oficina, visiblemente alterado mientras leía los mismos artículos que ella había visto. Necesito la verdad, Javier, dijo Elena sin preámbulos al entrar y cerrar la puerta tras ella. Filtraste tú la información, Sabrate. Javier levantó la vista, su expresión oscilando entre la indignación y la incredulidad. ¿De verdad me lo estás preguntando?, respondió con voz tensa. ¿Después de todo este tiempo trabajando juntos? Responde la pregunta, insistió Elena, manteniendo un tono firme pero no acusatorio. Javier se levantó lentamente, enfrentándola directamente. No, Elena, no filtré nada. Contrario a lo que puedas pensar, he llegado a creer en tu visión para Vanguardia. No sabotearía algo que también beneficia a la empresa que fundé. Elena lo estudió cuidadosamente. Después de años observando a personas en posiciones de poder desde las sombras, había desarrollado una capacidad excepcional para detectar mentiras. Ni lo que veía en los ojos de Javier no era engaño, sino dolor por la desconfianza. Te creo, dijo finalmente, pero alguien con acceso privilegiado filtró información crucial. Necesito tu ayuda para descubrir quién y por qué. La tensión entre ellos se disipó ligeramente. Javier asintió, visiblemente aliviado por su confianza. Tengo algunas sospechas, admitió. No todos los que sonríen en tus reuniones están realmente a bordo con los cambios. Durante las siguientes horas, Elena y Javier trabajaron estrechamente, revisando quién había tenido acceso a los documentos específicos mencionados en la filtración. Su colaboración resultaba sorprendentemente efectiva, donde Elena aportaba intuición y conocimiento de las dinámicas internas actuales. Javier contribuía con su profundo entendimiento de las lealtades históricas y los conflictos subyacentes. Fue Javier quien finalmente conectó las piezas clave. Mira esto, señaló en su computadora. Todos los documentos filtrados fueron modificados por última vez desde la misma dirección IP, y esa IP corresponde a la computadora de Ricardo Méndez, completó Elena, recordando al director financiero que había sido parte del grupo de resistencia. Pero le asigné un papel importante en la reestructuración. Parecía haber aceptado los cambios. Javier negó con la cabeza. Ricardo siempre fue ambicioso. Mi teoría es que no filtró esto para sabotearte directamente a ti, sino para crear una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Si la operación con TechVision fracasa y tu posición se debilita, la Junta podría considerar otros candidatos para CEO, explicó Javier. Y Ricardo siempre se ha visto a sí mismo en ese puesto. La revelación tenía sentido. Elena convocó inmediatamente a Valentina y al equipo legal. Con las evidencias técnicas y el motivo identificado, confrontaron a Ricardo, quien eventualmente confesó en la filtración había sido cuidadosamente orquestada para dañar la credibilidad de Elena, sin implicarse directamente. La junta directiva fue informada, y Ricardo Méndez fue destituido de inmediato. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La confianza de los inversores se había erosionado, y la operación con TechVision pendía de un hilo. Era el momento de... La verdad, para Elena tenía programada una reunión con los accionistas, y luego una conferencia de prensa para abordar la crisis. Javier la encontró en su oficina mientras se preparaba, repasando sus notas con expresión concentrada. ¿Tienes un plan, verdad?, preguntó, reconociendo en su postura la determinación que había aprendido a respetar. Elena asintió, levantando la vista de sus documentos. Siempre tengo un plan B, Javier. Algo que aprendí siendo invisible durante años: observar todos los ángulos, prepararse para lo inesperado.
¿Puedo ayudar de alguna manera? La pregunta, ofrecida sin pretensiones ni condiciones, marcaba un punto de inflexión en su relación. Ya no era el exío resentido cumpliendo a regañadientes con sus responsabilidades. Era un aliado ofreciendo genuino apoyo. Elena lo consideró un momento antes de responder. De hecho, Sia, necesito que hables con Tanaka. Él te respeta a pesar de vuestro primer encuentro. Incómodo, su respaldo podría ser crucial para estabilizar la confianza de los inversores. Javier asintió sin dudarlo. Lo haré ahora mismo. Mientras se dirigía a la puerta, Elena lo llamó. Javier. Él se detuvo, volviéndose hacia ella. Gracias por tu honestidad, por tu ayuda, por elegir ser parte de la solución. Un momento de entendimiento pasó entre ellos, un reconocimiento silencioso de cuánto habían cambiado ambos desde aquella fatídica noche de la gala. «Es lo correcto», respondió simplemente antes de salir. La reunión con los accionistas fue tensa pero productiva. Elena presentó no solo una explicación transparente de lo sucedido, sino un plan reforzado para la adquisición de TechVision con nuevas salvaguardas y ventajas para todas las partes. Para sorpresa de muchos, Javier Montero tomó la palabra en un momento crítico, respaldando inequívocamente la estrategia de Elena y aportando su propia perspectiva sobre el valor a largo plazo de la operación. Su intervención, viniendo de quien había sido el rostro de vanguardia durante décadas, tuvo un impacto significativo. La conferencia de prensa posterior fue igualmente exitosa. Elena, con una mezcla de firmeza y transparencia, convirtió lo que podría haber sido un desastre en una demostración de liderazgo eficaz ante la crisis. Al final del día, las acciones se habían estabilizado, TechVision había reafirmado su compromiso con la operación, y la amenaza inmediata había sido neutralizada. Elena se encontró sola en su oficina al anochecer, contemplando la ciudad iluminada. La crisis había sido una prueba de fuego, no solo para su liderazgo, sino para la transformación que estaba impulsando en vanguardia. Y de manera inesperada, había revelado una verdad sorprendente en Javier Montero. El hombre que una vez la había humillado y despedido, ahora era uno de sus aliados más valiosos. Esta realización trajo consigo una pregunta que nunca había considerado Geomenchi. ¿Qué sucedería cuando la reestructuración estuviera completa? ¿Cuál sería el lugar de Javier en la nueva vanguardia? Y más importante aún, ¿qué tipo de relación profesional y quizás personal podrían construir dos personas que habían transitado un camino tan extraordinario desde el antagonismo hasta el respeto mutuo? Estas preguntas quedaron suspendidas en el aire mientras Elena cerraba su ordenador y se preparaba para irse. Mañana sería otro día de desafíos, pero hoy, al menos, habían superado juntos una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. 2 semanas después de la crisis de la filtración, Vanguardia no solo se había recuperado, sino que emergía fortalecida. La adquisición de TechVision se había completado exitosamente, las acciones alcanzaban nuevos máximos, y la prensa especializada comenzaba a hablar de la revolución silenciosa que Elena Gutiérrez estaba liderando en el mundo corporativo. Era viernes por la tarde cuando Elena recibió una notificación inesperada de su asistente. La señora Carmen Delgado solicitaba verla. El nombre la transportó inmediatamente al pasado. Carmen había sido la primera persona en contratarla en el equipo de limpieza años atrás, una mujer severa pero justa que dirigía al personal de mantenimiento con eficiencia militar. «Hazla pasar, por favor», respondió Elena, sintiendo una mezcla de nostalgia y curiosidad. Carmen entró con la misma postura erguida que Elena recordaba, aunque ahora el cabello completamente blanco y algunas arrugas adicionales evidenciaban el paso del tiempo. Se detuvo en el umbral observando a Elena con una expresión difícil de descifrar. «Señora Seo», saludó con una sonrisa tenue. ¿Quién lo hubiera imaginado? Elena se levantó y se acercó a ella, ignorando las formalidades para darle un abrazo que sorprendió a la mujer mayo. «Carmen, qué alegría verte. Por favor, siéntate», la guió hacia los cómodos sillones en la zona de reuniones informales. «¿Cómo has estado? Sofía me dijo que te habías jubilado el año pasado». Carmen asintió, acomodándose en el sillón con cierta rigidez. 40 años en esta empresa. Vi llegar y marcharse a 3 CEOs antes que tú. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Elena. «Pero debo decir que nunca esperé ver a una de mis chicas sentada en este despacho». Elena sonrió, recordando las duras pero valiosas lecciones que había aprendido bajo la supervisión de Carmen. «Tú fuiste la primera persona que me enseñó sobre sistemas organizativos eficientes», confesó. «Esas planillas de rotación que diseñaste para el equipo de limpieza eran una obra maestra de gestión de recursos». Carmen soltó una risa corta, visiblemente complacida por el reconocimiento. «No vine a hablar del pasado, Elena», dijo, retomando un tono más serio. «Vine porque he estado siguiendo lo que estás haciendo aquí, los cambios, la nueva estructura, y quería decirte que estoy orgullosa». Estas palabras, viniendo de una mujer tan parca en elogios, conmovieron profundamente a Elena.
Gracias, Carmen. Eso significa mucho para mí. También quería darte algo, continuó Carmen, abriendo su bolso para extraer una carpeta desgastada. Encontré esto mientras ordenaba mis cosas de la jubilación. Creo que te interesará. Elena tomó la carpeta con curiosidad. Al abrirla, descubrió decenas de formularios de evaluación de personal, notas de servicio y recomendaciones internas. Todos llevaban el nombre de Elena Gutiérrez. Guardé copias de todo, explicó Carmen. Cada vez que intenté ascenderte, cada evaluación excepcional, cada sugerencia de mejora que propusiste, y fue ignorada por la dirección. 5 años de evidencia sobre cómo este sistema desperdició tu talento. Elena pasaba las páginas con asombro. Ahí estaba documentada su historia invisible, recomendaciones para promociones que nunca llegaron, ideas innovadoras que fueron descartadas sin consideración, evaluaciones brillantes que no condujeron a ningún reconocimiento. ¿Por qué guardaste todo esto?, preguntó finalmente. Carmen la miró directamente. Porque sabía que eras especial desde el primer día, y porque quería tener pruebas cuando el sistema finalmente te reconociera. Una sonrisa astuta cruzó su rostro, o cuando lo conquistaras por tu cuenta como has hecho. La conversación derivó hacia los viejos tiempos, anécdotas sobre el equipo de limpieza, y finalmente hacia los planes de Carmen para su jubilación. Cuando se despidieron, Elena se sintió reconectada con una parte de su historia que, en medio del torbellino de los últimos meses, había quedado relegada. Esa noche, mientras revisaba los antiguos documentos en la soledad de su apartamento, Elena reflexionó sobre cuántas personas como ella, con talento y visión, permanecían invisibles. En los niveles inferiores de las corporaciones, su transformación de vanguardia no se trataba solo de eficiencia o beneficios. Se trataba de crear un sistema que permitiera que cada persona contribuyera con todo su potencial, independientemente de su título o posición. El lunes siguiente, Elena convocó a una reunión extraordinaria con su equipo directivo. Entre ellos estaba Javier, quien en las últimas semanas había asumido un papel cada vez más activo como asesor estratégico. Quiero presentarles una nueva iniciativa, anunció Elena. Un programa que identificará y desarrollará talento oculto en todos los niveles de vanguardia. Mientras explicaba los detalles del programa Potencial Invisible, Elena notó cómo Javier la observaba con una expresión que no pudo descifrar completamente. No era admiración ni escepticismo, sino algo más complejo, en un reconocimiento de lo que él mismo había fallado en ver durante años. Después de la reunión, cuando todos se habían marchado, Javier permaneció atrás. Es una idea brillante, comentó apoyándose en el marco de la puerta, y también una crítica sutil a toda nuestra estructura anterior. Elena guardó algunos documentos mientras respondía: no es una crítica, Javier, es una corrección de rumbo. Una corrección que yo debía haber hecho hace años, admitió, con una franqueza que aún resultaba sorprendente viniendo de él. Me pregunto cuántos Elenas pasaron por vanguardia sin que yo las notara. Ella lo miró, apreciando la vulnerabilidad genuina en su confesión. Probablemente muchas han, pero eso es el pasado. Ahora tenemos la oportunidad de construir algo diferente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, hasta que Javier habló nuevamente. ¿Tienes planes para esta noche? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Trabajo, como siempre. ¿Por qué? Pensé que podríamos cenar, propuso Javier, con una casualidad que no lograba enmascarar cierto nerviosismo, para discutir algunas ideas para el programa, fuera de la oficina, en un ambiente más relajado. Elena lo estudió cuidadosamente. ¿Era esta una invitación profesional o algo más? La dinámica entre ellos había evolucionado de manera tan extraordinaria en los últimos meses, que ambos navegaban en territorio desconocido. ¿Suena bien?, aceptó finalmente. El restaurante italiano cerca del parque, perfecto. Te recojo a las 8. Esa noche, mientras se preparaba para la cena, Elena reflexionó sobre la ironía de la situación. El hombre que una vez la había humillado públicamente ahora la invitaba a cenar. El tirano corporativo se había transformado en un aliado respetuoso, y ella, la limpiadora invisible, ahora dirigía la empresa que él había fundado. El restaurante resultó ser una elección excelente, elegante, pero no pretencioso, con mesas lo suficientemente separadas para permitir conversaciones privadas. Javier vestía un traje azul marino sin corbata, una versión más relajada de su habitual atuendo. Y para sorpresa de Elena, la conversación fluyó con naturalidad, alejándose rápidamente de los temas laborales para explorar intereses compartidos, que nunca habían tenido oportunidad de descubrir en literatura clásica, fotografía, filosofía oriental. Nunca imaginé que leerías a Borges, comentó Elena mientras disfrutaban del postre. Javier sonrió, un gesto que ahora le resultaba natural cuando estaba con ella. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Elena. Igual que yo, no supe ver quién eras realmente durante años. Hizo una pausa, girando lentamente la copa de vino entre sus dedos. Es curioso cómo las personas construimos barreras y categorías. CEO, limpiadora,
etiquetas que nos impiden vernos como realmente somos. Elena lo observó con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Este Javier reflexivo y autocrítico era tan diferente del tirano arrogante que la había despedido meses atrás. A veces necesitamos que alguien rompa esas barreras, respondió. Ella no, a veces un desastre completo es necesario para reconstruir algo mejor. Un silencio confortable se instaló entre ellos, mientras la noche avanzaba y el restaurante se vaciaba gradualmente. No era la tensión incómoda de sus primeros encuentros, sino la quietud compartida de dos personas que han recorrido un largo camino, desde la animosidad hasta algo que se parecía sorprendentemente al respeto mutuo. Nunca te pedí perdón, dijo Javier de repente, su voz más grave de lo habitual. No fue por cómo te traté aquella noche. Elena dejó su taza de café sobre la mesa, considerando cuidadosamente sus palabras antes de responder. ¿Y me lo pides ahora? Sí, respondió él con sencillez. Te pido perdón, Elena, no solo por despedirte de esa manera tan indigna, sino por no haber visto tu valor durante todos esos años, por haber sido el tipo de líder que valora la jerarquía por encima del talento. La sinceridad en su voz era innegable. Elena sintió como algo se desanudaba dentro de ella, una tensión, que quizás no sabía que seguía allí. Gracias, respondió finalmente. Acepto tus disculpas, Javier. Al salir del restaurante, el aire fresco de la noche los envolvió. Caminaron lado a lado por la acera iluminada, en un silencio contemplativo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Te do esto, comentó Elena mientras se detenían junto al coche de Javier, que de alguna manera tu peor decisión como líder se convirtió en tu redención como persona. Javier la miró fijamente, los suaves reflejos de las farolas dibujando sombras en su rostro. Y en mi mejor maestra, añadió en voz baja. Algo indefinible pasó entre ellos en ese momento. Un reconocimiento de que su relación había trascendido todas las categorías convencionales. No eran simplemente ex jefe y empleada, ni CEO y consultor, ni siquiera enemigos reconciliados. Eran dos personas que habían visto lo peor y lo mejor del otro, y habían elegido quedarse. Mientras regresaba a su apartamento esa noche, Elena reflexionó sobre las extraordinarias vueltas que da la vida. Nunca habría imaginado que la humillación pública que sufrió aquella noche la conduciría no solo a su mayor triunfo profesional, sino también a una de las conexiones personales más significativas que jamás había experimentado. Lo que ninguno de los dos podía prever era cómo esta nueva dinámica entre ellos afectaría las decisiones cruciales que deberían tomar en los días venideros, cuando el destino de Vanguardia menos y su propia relación enfrentara su prueba más definitiva. La transformación de Vanguardia bajo el liderazgo de Elena había superado todas las expectativas. En apenas 4 meses, la empresa no solo había recuperado su posición en el mercado, sino que se había convertido en referente de innovación corporativa y liderazgo visionario. La adquisición de TechVision había abierto nuevos mercados, while el programa Potential Invisible estaba descubriendo talentos extraordinarios en los lugares más inesperados de la organización. La mañana de la presentación trimestral ante los accionistas, Elena repasaba los números finales con Sofía y Martín. Los resultados son espectaculares, comentó Martín, deslizando su dedo por la tableta. Aumento del 27% en productividad. Reduction del 19% en costos operativos. Y lo más impresionante, la satisfacción del personal ha subido al 92%, el nivel más alto en la historia de la empresa. Elena asintió, satisfecha pero no sorprendida. Estos resultados eran precisamente lo que había previsto en su proyecto Fénix. ¿Y las acciones?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. ¿Han subido un 45% desde que asumiste el cargo?, respondió Sofía con una sonrisa de orgullo. Horizonte Capital está encantado y otros inversores están haciendo fila. En ese momento la puerta se abrió y Javier entró con su propio informe. Las últimas semanas habían establecido una nueva normalidad entre ellos, una colaboración profesional fluida durante el día y, ocasionalmente, cenas que se extendían hasta altas horas de la noche, conversando sobre todo y nada. Tengo noticias interesantes, anunció, uniéndose a ellos en la mesa de conferencia. Acabo de hablar con Tanaka. El mercado asiático está respondiendo mejor de lo esperado a nuestros nuevos productos. Elena sonrió ante la facilidad con que Javier ahora decía nuestros, en lugar de sus. Era un pequeño detalle que revelaba cuánto había cambiado su mentalidad. Excelente. Eso completa nuestro informe para la junta, confirmó Elena. ¿Algo más que debamos considerar antes de la presentación? Javier intercambió una mirada rápida con Martín, un gesto que no pasó desapercibido para Elena. De hecho, sí, respondió, adoptando un tono más formal. Ha surgido una propuesta inesperada que creo que deberías conocer antes de la reunión. Elena enarcó una ceja, intrigada por el repentino cambio en el ambiente. Te escucho. Global Innovations ha expresado interés en adquirir una participación mayoritaria en Vanguardia, explicó Javier. Su CEO, Richard Bennett,
me contactó personalmente esta mañana. Un silencio tenso se instaló en la sala. Global Innovations era uno de los conglomerados tecnológicos más grandes del mundo, conocido por absorber empresas prometedoras para integrarlas en su ecosistema corporativo. ¿Y por qué te contactó a ti y no a mí?, preguntó Elena, manteniendo un tono neutro que ocultaba su irritación. Javier tuvo la decencia de parecer incómodo. Tenemos historia. Coincidimos en varias juntas directivas años atrás, hizo una pausa antes de añadir, y supongo que pensó que yo tendría interés en recuperar el control de Vanguardia. Elena se levantó lentamente, caminando hacia la ventana mientras procesaba esta información. La oferta no era sorprendente considerando el éxito reciente. Di Vanguardia, pero el método elegido por Bennett sugería una estrategia calculada para crear división. ¿Cuál fue tu respuesta?, preguntó finalmente. Sin volverse, le dije que cualquier propuesta debía dirigirse a la CEO actual, respondió Javier sin titubear, y que mi lealtad está con Vanguardia y su dirección actual. Se giró, estudiando su expresión en busca de cualquier señal de duplicidad. No encontró ninguna. ¿Cuáles son los términos que sugirió? Preliminares. Pero generosos, intervino Martín, consultando su tableta. Un 60% de las acciones, a un precio premium del 30% sobre su valor actual. Mantenimiento de la marca Vanguardia y autonomía operativa, al menos en papel. Y supongo que también mencionó la posibilidad de que yo continuara como CEO, añadió Elena. Completando el escenario típico, Javier asintió. Con total autonomía, según sus palabras. Elena volvió a la mesa, su mente analizando rápidamente las implicaciones. Una oferta como esta beneficiaría enormemente a los accionistas actuales, incluido Horizonte Capital, que había respaldado su ascenso. Rechazarla sin consideración podría parecer egoísta o imprudente. Tráiganme toda la información disponible sobre las últimas 5 adquisiciones de Global Innovations, solicitó. Quiero saber qué ocurrió realmente con la autonomía prometida a esas empresas. Mientras Sofía y Martín salían para cumplir con la tarea, Javier permaneció, observando a Elena con una expresión pensativa. ¿Qué estás considerando realmente?, preguntó cuando quedaron solos. Elena lo miró directamente. Estoy considerando el futuro de todo lo que hemos construido aquí, respondió con franqueza. Y me pregunto por qué Richard Bennett pensó que podría utilizarte como punto débil en nuestra estructura. Porque no conoce lo que hemos pasado, respondió Javier, acercándose hasta quedar frente a ella. No entiende que ya no se trata de egos o posiciones. Se trata de algo más importante. ¿Y qué es?, desafió Elena. Javier sostuvo su mirada. Un propósito compartido. Una visión que va más allá de nosotros mismos. La tensión entre ellos se transformó sutilmente, adquiriendo una cualidad diferente que ninguno de los dos estaba completamente preparado para nombrar. El momento fue interrumpido por el intercomunicador anunciando que la junta de accionistas estaba a punto de comenzar. Ambos se separaron, retomando sus roles profesionales con un esfuerzo consciente. La presentación ante los accionistas fue un éxito rotundo. Elena expuso los resultados con su habitual claridad y visión estratégica, mientras Javier aportaba perspectivas complementarias que reforzaban el mensaje principal. Funcionaban como un equipo perfectamente sincronizado, algo que no pasó desapercibido para los presentes. Fue al final de la presentación cuando Isabel Torres, la accionista que había apoyado a Elena desde el principio, mencionó el elefante. En la habitación, hemos recibido información sobre un posible interés de Global Innovations, anunció, dirigiéndose a Elena. ¿Podría compartir su perspectiva sobre esto? Todos los ojos se fijaron en Elena. Este era un momento crucial que definiría no solo su liderazgo, sino el futuro de Vanguardia. Su respuesta debía equilibrar los intereses de los accionistas con la visión a largo plazo que había estado implementando. Global Innovations es una empresa respetable con una estrategia de adquisiciones agresiva, comenzó Elena con tono mesurado. Su interés confirma lo que todos ya sabemos. Hemos convertido Vanguardia en un activo extremadamente valioso. Hizo una pausa estratégica antes de continuar. Sin embargo, mi equipo y yo creemos que estamos apenas comenzando a realizar el verdadero potencial de esta empresa. La integración con TechVision abre horizontes que transformarán completamente nuestro sector en los próximos años. Su voz adquirió mayor convicción. Vender ahora sería como abandonar una obra maestra a mitad de su creación. La sala permaneció en silencio, evaluando sus palabras. Finalmente Torres habló nuevamente. Como accionistas, nuestro deber es considerar todas las opciones que maximicen el valor de nuestra inversión. Por supuesto, concedió Elena. Why? Por eso propongo lo siguiente: denme 6 meses más. Si al final de ese periodo no hemos duplicado el valor actual de la empresa, me comprometo personalmente a recomendar la aceptación de cualquier oferta similar a la de Global Innovations. Un murmullo recorrió la sala. Era una propuesta audaz, que reflejaba una confianza extraordinaria en su estrategia. Javier, quien había permanecido en silencio, intervino inesperadamente, como accionista fundador,
y alguien que ha visto la transformación de Vanguardia bajo el liderazgo de Elena. Respaldo completamente esta propuesta, declaró con autoridad. Lo que estamos construyendo aquí va más allá de los beneficios inmediatos. Estamos creando el futuro. La Junta votó tras una breve deliberación en 7 votos a favor de la propuesta de Elena. 2 abstenciones. Tendría sus 6 meses. Mientras los accionistas abandonaban la sala, Elena y Javier intercambiaron una mirada de complicidad. Habían ganado esta batalla, pero ambos sabían que era solo el comienzo de una guerra mayor. 6 meses, murmuró Javier cuando quedaron solos. Te has puesto una meta ambiciosa. Elena sonrió con determinación. Siempre he trabajado mejor bajo presión. Además, añadió, recogiendo sus documentos, ahora tengo algo que no tenía antes, que un aliado que entiende tanto mis fortalezas como mis debilidades, respondió, mirándolo significativamente. Alguien que complementa perfectamente mi visión. Javier absorbió el peso de sus palabras, comprendiendo que se refería a algo más profundo que una simple colaboración profesional. Deberíamos celebrar esta pequeña victoria, sugirió. Conozco un lugar con la mejor vista de la ciudad. Elena asintió, permitiéndose un momento de anticipación personal en medio de los desafíos profesionales. Me encantaría, respondió con una sonrisa genuina. Lo que ninguno de los dos podía prever era que la noticia de su alianza renovada ya había llegado a oídos de Richard Bennett, quien no tenía intención de esperar 6 meses para conseguir lo que quería, y que su siguiente movimiento pondría a prueba no solo la fortaleza de Vanguardia, sino los límites mismos de la transformación personal de Javier Montero. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre los rascacielos cuando Elena llegó a su oficina. Los últimos 2 meses habían sido una vorágine de actividad en la implementación acelerada de nuevas estrategias, la expansión internacional, el desarrollo de productos revolucionarios basados en la tecnología de TechVision. Vanguardia avanzaba a un ritmo vertiginoso hacia las metas que había establecido ante la Junta. Su relación con Javier también había evolucionado. De la desconfianza inicial habían pasado a una colaboración eficaz, luego a un respeto mutuo, y finalmente a algo más personal que ninguno de los dos había nombrado explícitamente. Cenaban juntos varias veces por semana. Compartían ideas hasta altas horas de la noche, y habían desarrollado una sincronía profesional que asombraba a quienes los veían trabajar juntos. Esta mañana, sin embargo, algo se sentía diferente. La llamada urgente de Martín la había traído a la oficina antes de lo habitual, y el tono de su voz sugería problemas serios. Lo encontró en la sala de conferencias junto con Sofía. Ambos tenían expresiones sombrías que confirmaron sus sospechas. Global Innovations ha hecho su movimiento, anunció Martín sin preámbulos. Han contactado directamente a los accionistas minoritarios con una oferta de compra inmediata. Están intentando adquirir suficientes acciones para tener influencia significativa antes de que expire nuestro plazo de 6 meses. Elena asimiló la noticia con calma exterior, aunque internamente evaluaba rápidamente las implicaciones. ¿Qué sabemos sobre sus avances? Han asegurado aproximadamente un 12%, respondió Sofía consultando su tableta. Necesitarían llegar al 25% para tener capacidad de bloqueo en decisiones importantes. ¿Y los accionistas principales? Torres y Álvarez mantienen su apoyo a tu estrategia, confirmó Martín, pero están recibiendo presión significativa. Bennett está ofreciendo un premium cada vez mayor. Elena se acercó a la ventana, observando la ciudad que despertaba bajo el sol naciente. Este movimiento de Bennett era predecible, pero no por ello menos peligroso. ¿Dónde está Javier?, preguntó finalmente. Sofía y Martín intercambiaron una mirada incómoda. Antes de que Sofía respondiera, esa es la otra parte de la noticia. Bennett solicitó una reunión privada con él ayer por la tarde. No sabemos de qué hablaron. Elena sintió una punzada de inquietud. Confiaba en Javier, en el hombre en que se había convertido durante estos meses, pero también conocía el poder de la tentación, especialmente cuando se trataba de recuperar algo que se había perdido. Encuéntrenlo, ordenó, manteniendo un tono neutro, y preparen una estrategia de comunicación para los accionistas. Necesitamos contrarrestar esta oferta con proyecciones concretas de nuestro crecimiento a corto plazo. My interest, Sofía y Martín salían para cumplir con sus instrucciones. Elena intentó contactar directamente con Javier. Su teléfono iba directamente al buzón de voz, algo inusual en él. La mañana transcurrió en una sucesión de reuniones de crisis y llamadas a accionistas clave. A mediodía, la situación se había estabilizado temporalmente, pero Javier seguía sin aparecer, alimentando las especulaciones entre el equipo directivo. Fue al atardecer cuando finalmente llegó a la oficina de Elena. Su expresión era indescifrable, una mezcla de determinación y conflicto interno que inmediatamente puso a Elena en alerta. Bennett te hizo una oferta, dijo ella directamente, sin molestarse con saludos. Javier cerró la puerta tras él y asintió. La presidencia de Global Innovations para la división latinoamericana, confirmó,
control total sobre Vanguardia como subsidiaria y una compensación económica inconsiderable. Elena mantuvo su expresión neutra, aunque sintió como algo se tensaba en su interior. Suena como el sueño de cualquier ejecutivo ambicioso, comentó, estudiando cuidadosamente su reacción, especialmente de uno que perdió su empresa. Javier avanzó hasta quedar frente a su escritorio, sus ojos fijos en los de ella. ¿Realmente crees que aceptaría? Hayes Sismesis no habría dudado de tu respuesta, respondió Elena con franqueza. Ahora espero conocerte mejor, pero sigue siendo una tentación poderosa. Javier se sentó lentamente, pasándose una mano por el cabello, en un gesto que Elena había aprendido a reconocer como señal de conflicto interno. Bennett no solo me ofreció un puesto, Elena, me mostró sus planes completos para Vanguardia. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Planea desmantelarla por completo, absorber la tecnología, despedir al 70% del personal y eliminar la marca en 18 meses, todo lo contrario de lo que prometió públicamente. Elena asimiló esta información con creciente indignación. ¿Te dijo esto directamente, sin temor a que me lo comunicaras? Javier sonrió sin humor. Ahí está la verdadera oferta. Elena Bennett asume que mi resentimiento hacia ti sigue intacto. Cree que estoy esperando la oportunidad perfecta para recuperar lo que era mío por derecho. Las comillas en su voz eran evidentes. Me ofreció la oportunidad de poner a la limpiadora en su lugar. Esas fueron sus palabras exactas. La crudeza de la frase provocó un silencio momentáneo entre ellos. Era un recordatorio brutal del abismo que habían cruzado juntos. ¿Y qué le respondiste?, preguntó Elena finalmente. Le dije que necesitaba tiempo para considerar su oferta, respondió Javier, inclinándose hacia adelante. Le hice creer que la idea me tentaba, y luego pasé las últimas 24 horas investigando cada detalle de las operaciones de Global Innovations, sus métodos de adquisición y las debilidades legales de su estrategia. Extrajo una memoria USB de su bolsillo y la colocó sobre el escritorio. Aquí está Turú, evidencia de prácticas anticompetitivas, vulnerabilidades en su estructura corporativa y un plan detallado para contrarrestar su oferta hostil. Elena miró la pequeña memoria USB, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Alivio, gratitud, pero también una punzada de culpa por haber dudado de él, incluso por un instante. ¿Nunca consideraste aceptar su oferta, verdad?, preguntó en voz baja. Javier la miró directamente, con una intensidad que dejaba traslucir algo más que lealtad profesional. Hubo un tiempo en que lo habría hecho sin dudarlo, admitió. Pero ese hombre ya no existe. Elena, me has enseñado algo que vale más que cualquier título o compensación. El verdadero significado del liderazgo. La diferencia entre poseer y servir. Se levantó y rodeó el escritorio hasta quedar junto a ella. Además, añadió, su voz adquiriendo un tono más personal. Hay cosas más importantes en mi vida ahora que un título ejecutivo. Elena se levantó también quedando frente a él, la proximidad entre ambos cargada de una tensión que ya no era antagonismo, sino algo enteramente diferente. Javier, comenzó, pero él negó suavemente con la cabeza. Primero salvemos Vanguardia, dijo con determinación. Luego hablaremos de nosotros. El momento fue interrumpido por una llamada urgente. Isabel Torres solicitaba una reunión inmediata con ambos. Bennett había incrementado su oferta a niveles sin precedente, y varios accionistas importantes estaban considerando vender. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad frenética. Elena y Javier, trabajando en perfecta sincronía, desplegaron una estrategia en múltiples frentes en reuniones con accionistas clave, comunicados estratégicos a la prensa y la implementación acelerada de varias iniciativas que demostrarían el valor futuro de Vanguardia. La información proporcionada por Javier resultó invaluable. Utilizando evidencia de las prácticas predatorias de Global Innovations en adquisiciones anteriores, lograron que varios reguladores expresaran preocupación por la posible transacción, introduciendo un obstáculo legal que Bennett no había anticipado. A medianoche, exhaustos pero satisfechos, recibieron la noticia en la ofensiva inicial de Bennett había sido contenida. Los accionistas principales habían reafirmado su compromiso con la visión de Elena, al menos por el momento. En la quietud de la oficina vacía, con la ciudad brillando como un mar de estrellas bajo ellos, Elena y Javier finalmente se permitieron un momento de calma. Lo hicimos, murmuró ella, recostándose en su silla. Al menos ganamos tiempo. Bennett no se rendirá, advirtió Javier. Esto es solo el principio. Elena asintió, consciente de la magnitud del desafío que aún tenían por delante. ¿Por qué lo hiciste realmente, Javier?, preguntó de repente, mirándolo directamente. ¿Por qué elegiste este camino cuando podías haber recuperado todo lo que perdiste? Javier sostuvo su mirada, y en ese momento todas las barreras, todas las pretensiones y roles que habían definido su relación durante años, parecieron disolverse. Porque finalmente entendí que lo que perdí no era lo más valioso,
respondió con una honestidad que lo dejaba completamente vulnerable, y lo que encontramos juntos, vale mucho más que cualquier imperio corporativo. Elena sintió como algo se transformaba definitivamente entre ellos. Un reconocimiento mutuo de que habían llegado a una encrucijada no solo profesional, sino profundamente personal. Tenemos 4 meses para cumplir la promesa a los accionistas, dijo ella, volviendo deliberadamente al terreno profesional, aunque sus ojos comunicaban mucho más. 4 meses para demostrar que nuestra visión para Vanguardia es superior a cualquier oferta de Bennett. Javier asintió, respetando su decisión de enfocarse primero en la empresa. Lo lograremos, afirmó con convicción a juntos. Esa palabra, simple pero cargada de significado, quedó suspendida entre ellos como una promesa, mientras recogían sus cosas para finalmente marcharse. Ambos sabían que habían superado una prueba crucial, pero que la verdadera batalla, tanto por Vanguardia como por definir lo que realmente significaban el uno para el otro, apenas comenzaba. 4 meses después, el auditorio principal de Grupo Vanguardia estaba abarrotado. No solo los accionistas y directivos ocupaban cada asiento disponible. Empleados de todos los niveles, desde los recién contratados hasta los veteranos de décadas, se habían reunido para presenciar la presentación que determinaría el futuro de la empresa. Elena observaba desde un lateral del escenario mientras los asistentes tomaban sus lugares. Vestía un traje sastre color esmeralda que proyectaba confianza y autoridad. A su lado, Javier repasaba las diapositivas finales en su tablet, tan concentrado como ella en los detalles de este momento crucial. Los últimos meses habían sido los más intensos y productivos en la historia de Vanguardia. Tras contener la ofensiva inicial de Bennett, Elena y Javier habían implementado un plan acelerado de transformación que combinaba lo mejor de ambos estilos de liderazgo, la visión innovadora y humanista de ella con la experiencia estratégica y el conocimiento del mercado de él. La integración con TechVision había dado frutos espectaculares, con 3 nuevos productos revolucionarios ya en el mercado. El programa Potencial Invisible había identificado y promovido talentos extraordinarios dentro de la empresa, generando una ola de innovación interna que sorprendió incluso a los más optimistas. Y la nueva estructura organizativa horizontal había reducido costos operativos, mientras aumentaba la satisfacción y productividad del personal a niveles récord. Es hora, anunció Sofía, acercándose a ellos. La junta directiva está completa, y Richard Bennett acaba de llegar con su equipo legal. Elena y Javier intercambiaron una mirada significativa. La presencia de Bennett confirmaba que seguía interesado en adquirir Vanguardia, a pesar de los obstáculos legales y la resistencia que habían organizado. ¿Lista?, preguntó Javier en voz baja. Elena asintió, permitiéndose un breve momento de vulnerabilidad antes de adoptar nuevamente su expresión profesional. Contigo a mi lado siempre. Durante la última semana, habían trabajado casi sin descanso para preparar esta presentación. Los números eran impresionantes, pero ambos sabían que la verdadera batalla se libraría en el terreno de las percepciones y la confianza. Necesitaban no solo mostrar resultados, sino transmitir una visión tan convincente del futuro que ninguna oferta monetaria pudiera competir con ella. Isabel Torres dio inicio a la reunión con una breve introducción, recordando a todos el compromiso que Elena había hecho 6 meses atrás, a duplicar el valor de la empresa o recomendar la aceptación de ofertas externas, como la de Global Innovations. Cuando Elena subió al escenario, un silencio expectante llenó la sala. Todos los ojos estaban fijos en ella, incluidos los de Richard Bennett, quien la observaba con una mezcla de escepticismo y calculada evaluación desde la primera fila. Hace exactamente 6 meses, me presenté ante ustedes con una promesa, comenzó Elena, su voz clara y firme. Les pedí tiempo y confianza para demostrar que el verdadero valor de Vanguardia estaba aún por descubrirse. Hoy estoy aquí para mostrarles no solo que hemos cumplido esa promesa, sino que la hemos superado. Durante la siguiente hora, Elena presentó los resultados de su gestión con una combinación magistral de datos concretos y narrativa inspiradora. Las cifras hablaban por sí mismas. El valor de las acciones había aumentado un 115% en 6 meses. La facturación se había incrementado en un 78%. Y 3 nuevas patentes revolucionarias garantizaban un flujo de ingresos estable durante la próxima década. Pero más allá de los números, Elena transmitió algo más valioso. Una visión de lo que Vanguardia representaba ahora. No era simplemente una empresa exitosa, sino un modelo completamente nuevo de organización, donde la jerarquía tradicional había sido reemplazada por un sistema basado en el mérito real y la colaboración auténtica. Lo que hemos construido juntos va más allá de los beneficios trimestrales o el valor bursátil, explicó, mirando directamente a los accionistas. Hemos creado una estructura que se autorrefuerza y mejora constantemente, donde cada persona,
contribuye con su máximo potencial independientemente de su título o posición. Hizo una pausa significativa antes de añadir, y este logro no habría sido posible sin la colaboración de alguien que conoce esta empresa mejor que nadie. Se volvió hacia Javier, invitándolo a unirse a ella en el escenario. Javier Montero, quien no solo fundó Vanguardia, sino que ha tenido la extraordinaria capacidad de reinventarse a sí mismo para servir a una visión mayor. Javier subió al escenario en medio de un aplauso sorprendentemente entusiasta. Durante los últimos meses, muchos en la empresa habían sido testigos de su transformación, de su humildad para aprender y adaptarse, de su respeto genuino por el liderazgo de Elena. Juntos presentaron la fase final del plan en la expansión internacional, los nuevos mercados y la revolucionaria plataforma tecnológica que posicionaría a Vanguardia como líder global en su sector durante la próxima década. Cuando terminaron, el auditorio estalló en aplausos. Incluso Richard Bennett parecía impresionado, aunque su expresión calculadora sugería que aún no había renunciado a sus intenciones. La votación que siguió fue casi anticlimática por unanimidad. La junta directiva respaldó la continuidad de la estrategia actual y rechazó formalmente la oferta de Global Innovations. Al concluir la reunión, mientras los asistentes se dispersaban comentando animadamente los resultados, Bennett se acercó a Elena y Javier. Una presentación impresionante, reconoció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A ambos han convertido una empresa en problemas en un activo codiciado. Gracias, Richard, respondió Elena con profesionalidad, aunque nunca fue una empresa en problemas, sino una organización con potencial sin explotar. Bennett dirigió su atención a Javier. Debo admitir que me sorprendiste, Montero comentó con un tono que oscilaba entre la admiración reluctante y la condescendencia. Nunca imaginé verte tan cómodo en un papel secundario. Javier sonrió con genuina tranquilidad. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que limita a líderes como tú, Richard, respondió sin hostilidad. Seguir creyendo que hay papeles principales y secundarios, en lugar de entender que el verdadero liderazgo se trata de servir al propósito correcto, no de ocupar una posición específica. Bennett los estudió a ambos con una nueva comprensión, como si finalmente captara la naturaleza de la transformación que había ocurrido. Bueno, los mantendré en mi radar, advirtió con ligereza, aunque sus ojos permanecían calculadores. El mundo corporativo da muchas vueltas. Estaremos aquí, respondió Elena con serenidad, construyendo algo que va más allá de las ambiciones personales o las adquisiciones hostiles. Cuando Bennett se alejó, Elena y Javier quedaron solos en el escenario ahora vacío. Habían ganado no solo esta batalla, sino la guerra por el alma de Vanguardia. Lo logramos, murmuró Elena, permitiéndose finalmente relajar la postura profesional que había mantenido durante todo el día. Lo lograste, corrigió Javier con admiración genuina. Yo solo tuve el privilegio de aprender y contribuir. Se miraron en silencio, conscientes de que habían llegado al final de un capítulo extraordinario y al comienzo de otro igualmente significativo. ¿Recuerdas la noche que me despediste?, preguntó Elena de repente. Javier asintió, su expresión ensombreciéndose momentáneamente con el recuerdo. Jamás podría olvidarla. Esa noche, mientras limpiaba mi casillero, me prometí que algún día te demostraría tu error, continuó ella. Pero con el tiempo, mi objetivo cambió. Ya no se trataba de venganza o de probarte nada a ti. Hizo una pausa, buscando las palabras precisas. Se trataba de crear algo mejor, algo que trascendiera nuestros egos y ambiciones personales. Javier la escuchaba con atención completa, una cualidad que había desarrollado durante estos meses de transformación. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Qué sigue para nosotros? Elena sonrió, una sonrisa que contenía todas las complejidades de su extraordinario viaje compartido. Ahora nos toca la parte más difícil, respondió. Seguir construyendo, seguir aprendiendo, seguir recordando que el poder real no está en los títulos o las oficinas, sino en nuestra capacidad para elevar a otros y crear sistemas que permitan que cada persona brille con su propio talento. Javier asintió, comprendiendo la profundidad de su visión. Parece un desafío digno de nosotros, comentó, acercándose hasta quedar frente a ella. ¿Nosotros?, preguntó Elena, arqueando una ceja con una sonrisa juguetona. Nosotros, confirmó Javier, tomando suavemente su mano. Si me aceptas como compañero en este viaje, no como ex jefe y no como ex empleada, sino como iguales que han visto lo mejor y lo peor del otro, y han elegido quedarse. Elena entrelazó sus dedos con los de él, sellando una promesa silenciosa. «Mi parece justo», respondió con una sonrisa que iluminaba sus ojos. Después de todo, todos merecemos una segunda oportunidad. Mientras salían juntos del auditorio, hacia el futuro que habían construido pacientemente a partir de las cenizas de su pasado, ambos comprendían la lección más valiosa de su extraordinario viaje. En el verdadero poder no reside en dominar a otros,
sino en la capacidad de transformarse a uno mismo y elevar a quienes nos rodean. Y en ese entendimiento compartido, en esa visión común de lo que podían crear juntos, encontraron algo mucho más valioso que cualquier título corporativo o venganza personal. Encontraron la rara y preciosa oportunidad de reinventarse, de corregir errores pasados y de construir algo que perduraría mucho más allá de ellos mismos. Una segunda oportunidad, no solo para sus carreras o su relación, sino para redefinir lo que significaba realmente el éxito, el liderazgo y, en última instancia, una vida bien vivida.